cabeza 3 palabras: inclusión, diversidad, visibilidad. ¡Qué emoción! Muchísimas gracias. Mami, gracias por darme la vida, gracias por dármelo todo, porque hiciste nacer en mí el amor hacia las artes y porque me enseñaste a ver la vida con los ojos de la inteligencia y del corazón. Te quiero todo. Don José Vidal Conde, mi padre, gracias por haber vivido, gracias por luchar tanto por mí, porque eres la persona con más ternura del planeta, sin pretenderlo, y porque con solo una sonrisa cambiabas y cambias el mundo. Queridos padres, a mí sí me gustaría tener un hijo como yo, porque tengo unos padres como vosotros. Pues es Jesús Vidal, la cara amable de estos premios Goya, ha sido el mejor actor revelación, los premios que otorgó la Academia del Cine el pasado sábado en Sevilla. La película Campeones ha sido la mejor película en la que estos actores con discapacidad tratan de narrar la historia de un equipo de baloncesto formado por discapacitados intelectuales. Jesús Vidal supone la mejor noticia de unos premios Goya que en los últimos años se han caracterizado por distintos ataques a muchos españoles que no compartimos las cosas que se vienen diciendo en esos premios del cine. El discurso de Jesús Vidal ha sido utilizado por muchos de los que estaban, por ejemplo, en los actores que estaban en los premios Goya el pasado sábado para, vender un sentimentalismo que no tiene nada de coherencia con quienes, por ejemplo, defienden el aborto. De todos los que aplaudieron el sábado pasado a Jesús Vidal, y mucho que se lo merece por su gran papel en la película Campeones, pues como digo, muchos de ellos son defensores del aborto. Hay que recordar que en España la mayoría, por ejemplo, de los síndromes de Down, que no es el caso de Jesús Vidal, pues el 90-99% de ellos son abortados. En España hasta la semana 22 se puede abortar a las personas que vengan con cualquier tipo de discapacidad. Esto lo queríamos denunciar, queríamos dar, por supuesto, la enhorabuena a Jesús Vidal, al mejor actor revelación, y a todo el equipo de la película Campeones. Yo la verdad que aún no la he visto, pero todo el mundo recomienda que veamos esta maravillosa película, ejemplo de superación. 3 términos utilizaba Jesús Vidal en ese discurso: diversidad, inclusión y visibilidad. Esto ha sido utilizado, como digo, por muchos de una manera bastante incoherente, de una manera, un sentimentalismo que nada tiene que ver, como decimos, con quienes luego apoyan el aborto, con que gente como Jesús Vidal no esté, desgraciadamente, viviendo. Bueno, vamos a ver, por ejemplo, el momento en el que Campeones era premiado. ¡Te lo he dicho, te lo he dicho! ¡Campeones! Recogen el premio. Y ya hablábamos de personas con discapacidad intelectual y ya terminando la película estábamos hablando de personas con capacidades diferentes. Y hoy tengo la enorme felicidad de notar que se ha acuñado un nuevo término mucho más preciso, que es la de campeones. ¡Alberto! Alberto, di algo, hombre. Esta mañana ha corrido como la pólvora en las redes sociales una viñeta que denunciaba precisamente esta doble vara de medir sobre Jesús Vidal. Dice esta viñeta: ¿cuántos de los que ahora me aplaudís me habríais abortado? Premios Goya 33. Ha sido la 33ª edición, la que este pasado sábado se celebraba, como digo, en la capital de Andalucía. El caso de Jesús Vidal, como digo, bueno, pues se ha venido utilizando por mucha gente desde el pasado sábado por la noche, pero su caso demuestra que todo se puede superar en esta vida y, en fin, la película Campeones sin duda que es un ejemplo de ello. Pedro Sánchez le dedicaba al presidente del Gobierno unas palabras muy amistosas a través de las redes sociales.
Un discurso para no olvidar. Jesús Vidal ha hablado esta noche a nuestros corazones y ha remarcado 3 palabras que nunca deben desaparecer de nuestra cabeza: inclusión, diversidad y visibilidad. Suscribo sus palabras de principio a fin. Emocionado. Sois campeones. Este tipo de mensajes, que en este caso lo ha lanzado el presidente del gobierno, pues como digo, es un poco hipócrita, porque en el caso del presidente del gobierno, como de otra muchísima gente que se rompía las manos para aplaudir a Jesús Vidal, es un gran defensor del aborto. Recordemos que es lo que decía el señor Pedro Sánchez no hace mucho sobre esta cuestión. Pedro Sánchez, como digo, hace no mucho tiempo, sobre una votación en el Senado argentino sobre el aborto, escribía esto a través de las redes sociales. Hoy el Senado de Argentina ha dado un paso atrás, tumbando la despenalización del aborto y manteniendo una ley de 1921 que niega derechos y pone en peligro a miles de mujeres. Pero ellas ya están en marcha y nadie va a detener su lucha. Estamos con vosotras. Pronto será ley. En un tono muy parecido al del presidente del gobierno, Ana Pastor, periodista estrella de La Sexta, decía lo siguiente. Aún resuena en mi cabeza la frase de la noche: yo sí querría un hijo como yo porque tendría unos padres como vosotros. Jesús Vidal ha sido la cara amable en la noticia positiva de estos premios Goya, pero desgraciadamente otra edición más tenemos que hablar de la multitud de actores y actrices que han ido a hacer, en fin, apología, a acuñar distintas, ideologías, siempre desde la izquierda, a reivindicar el feminismo. Es el caso, por ejemplo, de la actriz Eva Llorech, que salía al escenario a recibir un premio y decía lo siguiente. A ver, tengo una fantasía loca. Cuando supe que estaba nominada, que podía estar aquí, tengo una fantasía loca y es hacerme, lo siento, un Frances McDormand. Entonces, dale. Igual no queréis, pero yo quiero pedir a todas las nominadas que se pongan en pie, por favor. Si no queréis, no pasa nada desde aquí. Frances se lo pidió a Meryl, yo te lo pido a ti, Penélope. Si te quieres levantar, te levantas. Solo quiero que os levantéis todas, porque quiero compartir mi premio con vosotras. Quiero compartirlo, joder, con vosotras, en serio. Porque es muy difícil ser mujer. Sois muy pocas. Bueno, mientras Eva Llorech, mejor actriz revelación, decía que es muy difícil ser mujer en un país como España. De verdad que lo dijo, créanme. Por otro lado, muchos de los actores, directores que participaron en esta gala de los premios Goya se acordaban de Vox. Es el caso del director Pedro Almodóvar. ¿Sabes lo que pasa? Es que con ese partido que tiene solo 3 letras al que tú aludes, yo he decidido particularmente no hablar de él ni nombrarlo. Y me gustaría además también que algunos más lo hicierais. O sea que no sé de lo que me preguntas. No, les niego la existencia. No eran mucho más amables las palabras del director Jorge Coveaga cuando le proponían, como hizo Vox, que se hiciera una película, por ejemplo, en mayor gloria de Blas de Lezo, del marino español que en el siglo XVIII impedía que los ingleses tomasen Cartagena de Indias. Pues esto es lo que respondía en la alfombra roja Coveaga. Porque no te da puta gana. O sea, últimamente el cine se basa en las expectativas de los fans o de lo que sea. O sea, nosotros queremos escribir lo que nos dé la gana. Y si Vox quiere que hagamos una historia sobre ese conquistador de Mediado, pues que la hagan ellos y que pida la subvención al ICA. Leticia Dolera, feminista y también empresaria, esto no hay que olvidarlo, puesto que despidió a una actriz que se quedó embarazada, daba lecciones y decía desde la alfombra roja que Vox, por supuesto, no debía ser invitado a una gala como la de los premios Goya. Pero en Madrid se invita a diputados, quiero decir, porque no gobiernan. No, pero si se invita, por ejemplo, a Podemos, a PP, Ciudadanos, se invita a todos los partidos. Sí, a Herrera, viene esta noche, por ejemplo, Pablo Casado. Son los representantes son los candidatos a la presidencia del gobierno de cada partido, ¿no? Por eso se les invita. Claro, Santiago Abascal, claro, o sea, visto así, siguiendo, digamos, el protocolo debería ser. A mí personalmente alguien que, no sé, que desde una tribuna está legitimando discursos del odio, discursos homófobos y machistas, pues no me haría mucha ilusión que viniera a una fiesta de cultura. Pero sí le animaría pues a ver cine, porque el cine te abre la mirada, es decir,
pues que a lo mejor puedes mejorar como persona, ¿no? O sea, que el diferente a ti no es tan diferente a ti en realidad. Esto decía Leticia Dolera, realmente sonrojante. Bueno, mientras esto ocurría en la alfombra roja, tenemos que recordar los datos de las películas más vistas, más taquilleras en España en el año pasado, en 2018. Solo 2 de ellas son producciones españolas. Esto la verdad que explica mucho el hecho de que la industria del cine español pues no convenza a los espectadores, y que digan discursos y pronuncian discursos cada año en este tono, pues hace que muchos españoles no vayan a las salas de cine. Por un lado, la ínfima calidad de algunas de esas películas, y por otro, lo pesados que son metiéndose con media España. En primer lugar, vemos que Jurassic World fue la película más taquillera el año pasado en nuestro país. En segundo lugar, Los Increíbles 2. Tercer lugar, Vengadores, Infinity War. Estas 3 son estadounidenses. En cuarto lugar tenemos a Campeones, esta película española que ha ganado, que ha arrasado en los Goya del pasado sábado. Quinto lugar para Bohemian Rhapsody. Sexto, Hotel Transilvania 3. En séptimo lugar, 50 sombras liberadas. En el octavo, Megalodón. En el noveno, La Monja. Y en el décimo, Animales Fantásticos, una producción estadounidense y británica. El otro día decía con cierta gracia el presidente de Vox, Santiago Abascal, que bueno, que le daba exactamente igual que no le hubiesen invitado a los premios Goya del cine, en esta edición que se celebraba en Sevilla. Abascal decía que a él le gustaba más Clint Eastwood y Mel Gibson, directores estadounidenses. Bueno, me dicen que no tenemos esas declaraciones del presidente de Vox. Esto lo decía el pasado jueves en un meeting en Toledo. Bueno, me dicen que ahora sí lo tenemos. Vamos a verlo. Estamos hartos de que nos hablen mal de nuestro país. Estamos hartos de que nos hablen mal de nuestra patria. Estamos hartos de que nos hablen mal de nuestros padres y de nuestros abuelos. Así que ni nos inviten, porque no vamos a ir a ningún sitio donde se insulta todo lo que creemos y todo lo que sentimos. Y mientras tanto, pues seguiremos viendo a Clint Eastwood, a Mel Gibson o al que haga falta. Bueno, esto respecto a los premios Goya. Santiago Abascal, presidente de Vox, es el único que se atreve, por cierto, a darle un guantazo, valga la expresión, siempre de una manera metafórica, a toda esa hegemonía progre cultureta que se concita cada año en los premios Goya. Sin embargo, vemos que Ciudadanos y el Partido Popular, con Pablo Casado, pues sí tenían a bien asistir a esos premios del cine. Vox es el único partido que se ha quedado fuera de estos premios Goya. Bueno, más asuntos. Encuestas para el Ayuntamiento de Madrid. El próximo 26 de mayo, elecciones municipales en toda España, municipales y autonómicas en la mayoría de comunidades. Encuestas sobre las posibilidades de que el PSOE, esta encuesta es interna, alcance el gobierno de la capital de España, el Ayuntamiento de Madrid. Esta encuesta, insistimos, es interna, encargada por el propio Partido Socialista. No extraña, por tanto, que el candidato Pepu Hernández fuese a obtener un gran resultado. Sin embargo, el partido con más votos, según esta encuesta encargada por el PSOE, sería Más Madrid, con Manuela Carmena. Obtendría el 21,7%, traducido en escaños, serían 13 concejales. Segundo lugar para el Partido Socialista, con un 20,9%, que serían 12 concejales. Tercer lugar, Ciudadanos, 18,1%, 12 concejales. Y aunque tenga una décima más el PP, con 18,2%, obtendría solamente 10 concejales. Vox irrumpiría en la capital de España con 236.000 votos, es decir, el 15,1%, lo que daría lugar a 9 concejales. Y en último lugar, Izquierda Unida, con un 5,1%, 3 concejales. Otra encuesta también publicada hoy por el diario La Razón sobre el Ayuntamiento de Madrid. Ahí lo estamos viendo, el partido más votado también sería Más Madrid, la candidatura de Manuela Carmena con 16 escaños, 26,9% de los votos. Segundo lugar para el Partido Popular con 14 concejales, 22,4% de los votos. Tercera plaza, Ciudadanos, 20,7% con 13 concejales. Cuarta plaza para el PSOE con 13,2%, 8 concejales. Y en quinto lugar, Vox, 10,9% de los votos, 6 concejales.
Yo, que quieren que les diga, no me creo las encuestas desde hace ya muchísimo tiempo, desde que Donald Trump accedió a la presidencia de los Estados Unidos. Y bueno, la anterior encuesta, que fue encargada por el PSOE, ya saben ustedes que siempre se barre para casa. En este caso, La Razón otorga 6 escaños para Vox. Yo creo que Vox va a sacar muchos más escaños en el Ayuntamiento, más aún en la Comunidad de Madrid, pero en cualquier caso la suma de PP, Ciudadanos y Vox daría el gobierno de la capital de España, de Madrid, a estos 3 partidos, es decir, se repetiría ese pacto a la andaluza que propició el pasado mes de enero que el Partido Socialista Obrero Español, con casi 4 décadas en Andalucía, fuese desalojado al fin del Palacio de San Telmo. Javier Maroto, desde el Partido Popular, valoraba así los resultados. Pero del CIS de Tezanos, el Partido Popular lo único que puede hacer es agradecerle que en esta ocasión haya puesto al Partido Popular por delante del PACMA, y con todo el respeto y cariño profundo a los votantes del PACMA. Lo digo a modo de anécdota porque es lo que muchas veces podemos entender de resultados como ese. El Partido Popular no es la cuarta fuerza en España, ni muchísimo menos. Todas las demás encuestas y las propias encuestas internas que barajamos apuntan a una situación clarísimamente distinta. Esto sobre las encuestas. En Cataluña los CDR la han vuelto a liar. Han aparecido en distintos juzgados de Cataluña excrementos a las puertas de los juzgados. Una manera, en fin, no dan para más estos chicos del Comité para la Defensa de la República, no sé qué república y no sé qué defensa, pero lo cierto es que han llenado de excrementos distintas sedes judiciales en distintos puntos de Cataluña, como decimos, con motivo de la próxima e inminente celebración del juicio contra los golpistas catalanes, los líderes políticos golpistas del procés, que se va a celebrar en el Tribunal Supremo el próximo 12 de febrero. Hoy, además, hemos conocido datos sobre el paro. El paro ha crecido en 200.000 puestos, se han ido a la basura, 200.000 empleos que se han perdido en el pasado mes de enero. Es el peor dato de enero desde el año 2014. Ojo que no es un dato nada positivo. Hablaremos más adelante con Carlos Martínez, que es el presidente del IMF Business School. Antes de eso, me gustaría que conectásemos con la Puerta del Sol. Los taxistas llevan ya 15 días en Madrid de huelga. La verdad que la huelga ya está siendo demasiado larga. Muchos taxistas están manifestando, en fin, que están perdiendo muchísimo dinero por no estar desempeñando. Me dicen que no tenemos la señal de la Puerta del Sol. De todas formas, a las 5:30 se reunía el presidente de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, con los distintos representantes de las asociaciones del taxi. Entiendo que hoy o mañana llegará, el acuerdo tiene que estar muy cercano, puesto que, en fin, los taxistas no pueden permitirse el lujo de seguir perdiendo dinero durante tanto tiempo. Me dicen que ya tenemos conexión con Carlos Martínez, que es presidente del IMF Business School. Señor Martínez, muy buenas tardes. Buenas tardes, Jesús. Bueno, más de 200.000 empleos destruidos en este primer mes de 2019, enero. Coincide, por cierto, con la subida del salario mínimo interprofesional a 900 euros, una de las medidas del gobierno de Pedro Sánchez. No sé si usted cree que una cosa tiene que ver con la otra. Yo creo que todo influye, el parón de la economía, y desde luego lo que está claro es que, mire, el año pasado, en el mes de enero, se ganaron, entre los menores de 25 años, el paro mejoró en 612 personas. Este año, el mismo mes, hemos empeorado en 10.000 para jóvenes menores de 25 años. Y no olvidemos que, según el informe del Banco de España, los jóvenes eran uno de los principales damnificados por la subida del salario mínimo. Entonces, algo tendrá que ver. ¿Cree usted que ha influido más esa subida del salario mínimo o el fin de la temporada de Navidad, que siempre genera puestos de trabajo temporales? Yo creo que por el salario mínimo interprofesional se han podido perder 20 o 30.000 puestos más de los que son habituales en este mes del año, fruto de ese fin de la campaña de Navidad. Pero lo que está claro es que ha tenido un impacto, porque el año pasado se perdieron 170 y pico mil y este año han sido 204.000. Cada vez, señor Martínez, no sé si comparte usted este análisis, hay cada vez más expertos, más economistas que dicen que en el año 2019 o a lo sumo en 2020 va a estallar en todo Occidente otra grandísima crisis. ¿Comparte usted estos pronósticos? Yo no creo que haya una catarsis, no creo que haya un bajón tan espectacular, pero sí una subida, una bajada suave y
continua en el tiempo. Hay algunos factores que están mejores que en el 2019, que no tienen nada que ver con nosotros. Un euro más bajo, los salarios están en niveles más altos que el año pasado, el crudo ha bajado, y esos factores externos ayudan a aguantar el empleo, y sobre todo la reforma laboral de 2012, que hace que en época de desaceleración como la que estamos, los resultados no sean tan malos. Se habla mucho de que, lógicamente, España pues depende mucho del sector del turismo, de que es nuestra principal industria. ¿Qué alternativas tendría España para tratar de potenciar otro tipo de industrias y no ser tan dependiente del turismo? Que, por ejemplo, pues en estas épocas en que el turismo baja, decae, ¿no? En otoño o ahora en el invierno, pues el empleo se resiente. Claro, no olvidemos que en España, por ejemplo, tenemos 20 millones de turistas británicos al año. A ver este año qué impacto tiene el Brexit, con lo cual el sector turístico, ojalá me equivoque, pero se va a ver resentido por este Brexit. Entonces, alternativas, pues desde luego la tecnología, la digitalización, es ahora el sector que más está funcionando, que más está tirando, y hay falta de talento en el mercado para cubrir las necesidades de las empresas. Entonces, desde mi punto de vista, deberemos seguir apostando por esa vía, deberemos seguir apostando por el I+D+I, que tan descuidado está por parte de las administraciones públicas. Señor Martínez, muchísimas gracias por atender a la redacción abierta de Intereconomía. Buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Bueno, vamos a ver ahora un vídeo sobre este mal dato del paro en el mes de enero. El número de parados registrados en las oficinas de los servicios públicos de empleo subió en 83.464 desempleados en enero, su mayor alza en este mes desde 2014, cuando el paro se incrementó en más de 113.000 personas. Tras el repunte de enero, el volumen total de parados se sitúa en 3.285.761 desempleados, según ha informado este lunes el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social. Dentro de la serie histórica que se inicia en 1997, el paro ha subido en todos los meses de enero. El aumento registrado este año ha superado los repuntes de 2018, 2017, 2016 y 2015. Tras el fin de la campaña de Navidad, el aumento del paro se dejó notar especialmente en el sector servicios, que sumó 85.584 parados en enero, seguido de la agricultura y de la industria. Por contra, el desempleo bajó en la construcción y en el colectivo sin empleo anterior. En el último año el paro se ha reducido en 190.767 personas, a un ritmo interanual del 5,49%. En cuanto a la contratación, en el primer mes del año se realizaron 1.858.077 contratos, un 6,2% más que en enero de 2018, de los que 181.348 fueron contratos indefinidos, el 9,7% del total, con un incremento del 4,8% respecto al mismo mes del año pasado. Nos vamos a ir a publicidad. A la vuelta vamos a tratar la actualidad venezolana. Por cierto, Kake Minuesa, nuestro compañero, ha estado en Caracas y ha entrevistado a Juan Guaidó, al autoproclamado presidente interino de Venezuela. Tendrán unas pinceladas y un adelanto en el informativo a las 8:30 con Alba Vila, y luego posteriormente Kake Minuesa va a estar en El Gato al Agua a partir de las 10 menos cuarto. No se lo pierdan. ¿Cuánto tiempo lleva su hijo en la cárcel? Tiene 179 días. Hoy se muere el chavito. Que viva Venezuela libre. ¡Viva Venezuela! Presidente, ¿qué necesita Venezuela de España? ¿Qué necesita de los españoles? ¿Qué necesita del gobierno español? ¿Qué le diría usted a las víctimas de ETA cuando ven campar por sus anchas aquí de Juana Chaos? No se lo pierdan esta noche en El Gato al Agua. Kake Minuesa ha estado en Caracas, en Venezuela, y ha entrevistado a Juan Guaidó. Esta noche tendrán un adelanto en el informativo a las 8:30 con Alba Vila, y posteriormente el propio Kake va a estar en El Gato al Agua, dirigido por José Javier Esparza, a las 10 menos cuarto de la noche. Bueno, pues por fin Pedro Sánchez, presidente de España, ha reconocido a Guaidó como presidente interino de Venezuela. Le ha costado al señor Sánchez, le han costado
le ha costado casi 2 semanas reconocer a Guaidó. Hoy ya lo han hecho la mayoría de los países de la Unión Europea, la pasada semana lo hacía el Parlamento Europeo y por fin Pedro Sánchez esta misma mañana lo hacía de la siguiente manera. Instó al régimen de Maduro a la convocatoria de elecciones presidenciales libres, democráticas y transparentes. Llegado este día y sin que se haya dado paso alguno en esta dirección por parte del régimen de Maduro, el Gobierno de España anuncia que reconoce oficialmente al presidente de la Asamblea de Venezuela, al señor Guaidó Márquez, como presidente encargado de Venezuela. La legitimidad democrática de Juan Guaidó emana de su condición de presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, órgano legislativo surgido tras las últimas elecciones libres y democráticas reconocidas por el conjunto de la comunidad internacional como tales. Bueno, mientras nuestro compañero Kaki Minuesa entrevistaba a Juan Guaidó, autoproclamado presidente interino de Venezuela, el señor Jordi Évole, el periodista estrella de la progresía española, iba hacia el Palacio de Miraflores a entrevistar, y no es la primera vez, por cierto, al señor Nicolás Maduro. Anoche Maduro, La Sexta emitía esa entrevista y decía que si convocaba elecciones Maduro lo haría no unas presidenciales, sino unas elecciones a la Asamblea Nacional, donde, por cierto, ya la oposición tiene mayoría. Y yo quería dejarle un mensaje. Déjeselo igualmente. Que la piense bien lo que está haciendo. Si quiere aportar algo, se siente en una mesa de conversación, cara a cara, directo. Lo que no se deje utilizar por gobiernos extranjeros. Para, Donald Trump, para ahí. Estás cometiendo errores que te van a manchar de sangre las manos. Todo depende del nivel de locura y de agresividad del Imperio del Norte y de sus aliados de Occidente. Yo creo que nosotros somos víctimas de una campaña donde los Estados Unidos nos ha declarado ser el enemigo número 1 a destrozar. ¿Descarta usted totalmente una convocatoria de elecciones presidenciales? Las elecciones presidenciales se hicieron, Jordi. Pedro Sánchez es un farsante, cometiste un error y te va a ir peor que Aznar cuando se metió en Irak. Peor que Aznar. Ojalá no te manches las manos de sangre junto a Trump. Bueno, durante la entrevista concedida a La Sexta, el señor Maduro ataca en reiteradas ocasiones a Pedro Sánchez, dice que los españoles no han votado a Pedro Sánchez, cosa que es cierta, todo hay que reconocérselo al presidente chavista de Venezuela. Y por otro lado, una cosa muy inquietante que decía Maduro, que está dispuesto a armar al pueblo, dice. Bueno, esto de el pueblo está contra el chavismo, el pueblo está contra Maduro y el pueblo sale cada día a recordárselo de manera masiva. Millones de venezolanos salen a las calles a decir basta, a que Maduro se vaya y acabe por fin con el chavismo. En España, después de estas declaraciones de Maduro, hoy el propio Maduro volvía, después de que Pedro Sánchez reconociese a Guaidó como presidente interino de Venezuela, el propio Maduro atacaba a Sánchez de esta manera, esta mañana. Pero si algún día se concretara el golpe de Estado, si algún día se concretara una intervención militar gringa, sus manos, señor Pedro Sánchez, quedarán llenas de sangre, como quedaron las manos de José María Aznar en la guerra de Irak. Quedará manchado en sangre para siempre y la historia lo recordará como un pelele que se puso al servicio de la política guerrerista, intervencionista de Donald Trump. Bueno, ayer en la entrevista de La Sexta, Maduro comparaba a Pedro Sánchez con José María Aznar, le decía que le va a ir incluso peor, que estaba, y cito textualmente, a la cola de Donald Trump. Pues hoy llamaba pelele al presidente español. Rivera, desde la oposición, atacaba al presidente de esta manera. Hay decenas de personas todavía encarceladas que esperan la libertad. He podido hablar con opositores, con familiares, con padres y madres de opositores asesinados por el chavismo. Y hoy, en un día como hoy, en el que mi país, en el que España, después de la presión de la sociedad, después de la presión del pueblo venezolano, acaba reconociendo que Guaidó es el presidente, quiero también hoy darles las gracias y reconocer la labor que han hecho todos ellos. Javier Maroto, desde el Partido Popular, también ha querido referirse a toda esta gestión que el gobierno de Sánchez ha venido haciendo hasta que hoy por fin ha reconocido a Guaidó como presidente interino.
hemos tomado la decisión de realizar la petición de comparecencia de Sánchez para que explique sin dudas, sin medias palabras y tratando de esconder su posición, su comparecencia en el Congreso. Queremos que sea una comparecencia abierta, donde se le pueda hacer preguntas. Ustedes, los medios de comunicación, saben lo que está siendo esto. Comparecencias de Pedro Sánchez sin preguntas, es decir, con falta de respeto a quien tiene que levantar la mano y simplemente preguntar, como medio de comunicación y representante de la opinión de muchas personas y muchos seguidores, cuál es la posición definitiva. El único partido en España que está alineado con el chavismo no puede ser otro, efectivamente, Unidos Podemos, los que fueron asesores de Hugo Chávez, los que se llenaron con miles de dólares sus bolsillos por estar asesorando a ese gobierno que reprime, que mata en las calles a los venezolanos que quieren un cambio de régimen, que quieren un país democrático. Pues lógicamente hoy Echenique ha dicho que le parece muy mal que se reconozca a Guaidó como presidente. Pensamos que el presidente del gobierno se equivoca. Nuestra posición es la posición de la ONU, es la posición que están suscribiendo países como México o como Uruguay, y pensamos que es la posición responsable y que debería ser la posición de la Unión Europea y debería ser la posición de España. ¿Cuál es esa posición? Pues evidentemente respetar el derecho internacional y mediar cuando hay un conflicto tan importante en un país hermano como Venezuela. Pensamos que ni la posición de España ni la posición de la Unión Europea pues debería ser la que es, debería ser pues apoyar una maniobra de Donald Trump y del gobierno de Estados Unidos para hacerse con las principales reservas de petróleo de la OPEC. Pues se incorpora a la mesa de la redacción abierta Alba Vila. Muy buenas, Alba, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Debutas en la redacción abierta desde que no está Rafa? O sea, conmigo. Contigo, en la redacción abierta contigo, pero porque la semana pasada ya estuve en la redacción abierta de por la mañana, que Rafa se resistió un poco a traernos, pero al final ahí estuvimos. Que sepas que eres totalmente libre para hacer cualquier tipo de comparación entre la redacción de Rafa y la mía. Siéntete absolutamente libre. No es necesario, sin Rafa delante no tiene gracia. Bueno, te iba a preguntar si has visto la película de Campeones, la que ha sido premiada y elogiada en estos premios Goya. ¿No la has visto? Bueno, pues no la he visto. Igual que yo, deberes que tenemos que hacer, que es ir a ver esta magnífica película. Antes de que te pregunte qué te pareció el discurso de Jesús Vidal, me gustaría que lo recuperásemos el momento en el que Jesús Vidal subía al escenario en Sevilla, en esa 33ª edición de los premios Goya, a dar gracias por el galardón obtenido. Me vienen a la cabeza tres palabras: inclusión, diversidad, visibilidad. ¡Qué emoción! Muchísimas gracias. Mami, gracias por darme la vida, gracias por dármelo todo, porque hiciste nacer en mí el amor hacia las artes y porque me enseñaste a ver la vida con los ojos de la inteligencia y del corazón. Te quiero todo. Don José Vidal Conde, mi padre, gracias por haber vivido, gracias por luchar tanto por mí, porque eras la persona con más ternura del planeta, sin pretenderlo, y porque con solo una sonrisa cambiabas y cambias el mundo. Queridos padres, a mí sí me gustaría tener un hijo como yo, porque tengo unos padres como vosotros. Bueno, Jesús Vidal, además de ser un gran actor, se ve a leguas que es una gran persona. Alba, ¿qué te parece? No solo el galardón, sino este emotivo discurso. Desde luego, pues la verdad es que este discurso me ha gustado mucho, pero estamos acostumbrados a siempre que hay un evento del cine, ya sea tanto en España como fuera de nuestras fronteras, ver que actores y actrices se suben al escenario para hacer sus reivindicaciones sociales, por así decirlo, pero creo que esta es sin duda una de las mejores que hemos escuchado en los últimos tiempos, por no decir en toda la historia, un auténtico discurso que se merece un aplauso, pero no solo por parte de aquellos que pensamos y compartimos el discurso pro vida, sino también por todas esas personas que estaban, incluso muchas de ellas, entre ese público que le aplaudían, porque como comentaba esta mañana en la redacción abierta de Rafa Núñez Huesca, he compartido una viñeta
Creo que podemos verla, Alba. Creo que podemos ver esa viñeta. Lo compartías a primera hora de la mañana en redes sociales. Sí. Yo lo he visto gracias a ti, de decirlo. Incluso le he dado a me gusta, porque me ha parecido una viñeta que plasma perfectamente lo que millones de españoles sentimos después de ver lo de Jesús Vidal, pero sobre todo, ahí lo están viendo, Alba, después de ver la reacción hipócrita de muchos de quienes aplaudían al actor. Decía, ¿cuántos de los que ahora me aplaudís me habríais abortado? Y es algo que tiene todo el sentido. Incluso luego hemos visto discursos feministas que sinceramente no... Lo que tú decías ahora, hipocresía. O sea, para estos casos sí y para estos no, y dependiendo de cómo me venga bien, pues aplaudo ese discurso o no lo aplaudo. La verdad es que me ha gustado mucho el discurso, pero no comparto algunas de las reacciones. Bueno, yo he dicho al arrancar esta redacción abierta que vi sentimentalismo barato, puesto que no era sincero. Aplaudían en ese momento, yo creo que lógicamente emocionado, puesto que estaba allí un hombre con discapacidad dando las gracias a sus padres por lo mucho que habían hecho. Jesús Vidal es un ejemplo de superación, no hay más que verlo. Ha sido premiado como mejor actor revelación en estos premios Goya, pero que muchos no entendíamos cómo se podía aplaudir a un señor que está dando las gracias a sus padres por todo lo que han dado por él, que es un señor que sufre una discapacidad intelectual también en la visión. Los que, yo creo que si hubiéramos hecho una encuesta allí mismo en los premios Goya, los que más del 90% de los que allí se concitaban apoyan el aborto. Y hay que recordar la mayoría de ellos que es la etiqueta progre, por así decirlo, del cine español. Nuestra legislación vigente, Alba, nuestra legislación actual sobre el aborto, hasta la semana 22 se puede abortar por discapacidad. O sea que ¿cuántos Jesús Vidales desgraciadamente han sido abortados y no los tenemos con nosotros? Y ya no solo eso, sino que incluso muchas de las mujeres que están en ese momento de que se han quedado embarazadas van y la principal ayuda que les dan o lo principal que les dicen es que les recomiendan y les empujan a tomar esta decisión de abortar en vez de hacer como mínimo un 50-50 o por lo menos animar a dar vida. Qué distinto, Alba, la reacción de Jesús Vidal con la de feministas, por ejemplo, Eva Llorec, cuando subía al escenario y hacía una performance feminista. La verdad que yo me esperaba algo así, porque ya el año pasado vimos que eso fue un rodillo monocolor feminista, pues este año más de lo mismo. A ver, tengo una fantasía loca. Cuando supe que estaba nominada, que podía estar aquí, tengo una fantasía loca y es hacerme, lo siento, un Frances McDormand. Entonces... Dale. Igual no queréis, pero yo quiero pedir a todas las nominadas que se pongan en pie, por favor. Si no queréis, no pasa nada desde aquí. Frances se lo pidió a Meryl, yo te lo pido a ti, Penélope. Si te quieres levantar, te levantas. Solo quiero que os levantéis todas, porque quiero compartir mi premio con vosotras. Quiero compartirlo, joder, con vosotras, en serio. Porque es muy difícil ser mujer. Sois muy pocas, sois muy pocas. Menudo espectáculo de salsa rosa el de la señora Llorec. Una de las cosas que dice Eva Llorec, Alba, es además que en España es muy difícil ser mujer. Sí, me lo contabas tú también esta mañana y la verdad es que me sorprendió un poco porque yo que soy mujer creo que no tengo ningún problema en este país. Y menos en España, que además es lo hemos visto en datos, muchas veces lo hemos explicado aquí en los diferentes programas, en el informativo, en la redacción abierta y en El Gato, que ser mujer en España, supuestamente en nuestro país, según los datos, en base a cifras, es uno de los mejores para una mujer, donde se reconocen sus derechos y sus libertades y de todo. Entonces, estas declaraciones me sacan un poco de quicio, pero... no sé, adornar el discurso porque ya creo que ya no saben qué más decir. Incluso también lo hemos visto en forma de estilismo. En la alfombra roja, Amaya, que es la cantante esta de Operación Triunfo, fue sin depilar porque decía que las mujeres también tenemos pelo, entonces que ella iba sin depilar. También hemos visto el famoso abanico de Ni Una Menos. Al final es más de lo mismo y yo creo que ya nadie compra este discurso. Bueno, el otro día me decía mi mujer, Alba, muy seria, que el vestido que más le había gustado es el de Nieves Álvarez. No sé si tuviste ocasión de verlo. Sí. ¿Qué te parece ese vestido? Creo que es uno de los mejores. ¿Muy apropiado? Sí, además es que tú sabes que escribo un artículo sobre moda todos los fines de semana y está entre mis top 5. Bueno, pues dicho queda, la pincelada estilística a mano de Alba Vila. Esto en cuanto a el discurso, el rodillo ideológico progre, todos los años, la verdad que deberían hacer autocrítica y plantearse por qué los españoles no acudimos en masa a las salas de cine
A mí al menos me gustaría, prefiero pagar una entrada por una película española que extranjera, pero si lo que me ofrecen por un lado son películas que A, no son de la mejor calidad comparada con otras extranjeras, por ejemplo las americanas, y B, cada año en la edición de los premios Goya insultan a la mitad de los españoles y dan lecciones de absolutamente todo, pues claro, ¿cómo vamos a ir luego a las salas de cine? Vamos a recuperar los datos, por cierto, de cuáles fueron las 10 películas más taquilleras el año pasado, en 2018, en España. Tan solo una de esas 10 fue una producción autóctona, nacional. Alba, si quieres las vas a ir enunciando tú. Vale, pues las películas más taquilleras serían las que estamos viendo aquí: Jurassic World, El Reino Caído, Los Increíbles 2, Vengadores, Campeones, Bohemian Rhapsody, Hotel Transilvania, 50 Sombras Liberadas, Megalodón, La Monja y Animales Fantásticos. Bueno, ¿has visto alguna de esas? No nos sorprende, sí, he visto algunas de ellas, me quedo con la que está en el puesto número 5, pero yo creo que de con Freddie estos datos, Mercury. Alba, ¿tú no crees que deberían hacer autocrítica de por qué Por supuesto. no acudimos en masa a ver películas españolas? Por que es lo que supuesto. a todos nos gustaría. Por supuesto, incluso hay quien ha tildado no este evento, sino el cine español como una forma de subvención a ideas progres, y la verdad es lo que estamos viendo. Incluso hay partidos que también se ha extendido el cordón sanitario fuera de la vida política y también ha llegado hasta este evento, como por ejemplo el caso de Vox. Y la verdad es que deberían hacer mucha autocrítica. Y luego no te puedes sorprender que la gente no quiera ir al cine a ver una película española. Es que tú decides lo que ver, eso para empezar. Y si no quieres ir a una sala de cine y que empiecen a bombardearte y a intentar imponerte sus ideologías, pues es que algo está fallando. Bueno, habla Alba Vila de cordón sanitario contra Vox. Pues efectivamente tuvimos varios ejemplos en la alfombra roja. Uno de ellos fue el del cineasta Pedro Almodóvar, cuyas películas a mí desde luego que no me gustan absolutamente nada. Ni él ni sus películas, podríamos decir. Ni él ni sus películas, no sé qué cosa de las dos no nos gusta en absoluto. Esto es lo que decía sobre Vox. ¿Sabes lo que pasa? Es que con ese partido que tiene solo 3 letras al que tú aludes, yo he decidido particularmente no hablar de él ni nombrarlo. Y me gustaría además también que algunos más lo hicierais. O sea que no sé de lo que me preguntas. No, les niego la existencia. Bueno, para él Vox no existe. Esto no sé si es una estrategia para no dar cobertura a Vox, que no salga a los medios, pero por otro lado a mí me parece que tiene un toque infantil, de bueno, Vox no existe, un poco como infantil. No me gusta, yo creo que esas gafas no le dejan ver del todo la realidad, y al final eso es lo que no puede hacer el cine español, que es uno de los principales errores, no ver la realidad que nos rodea e intentar negarla. Luego, lo que hablábamos antes, nos preguntamos por qué va tan mal el cine español. El otro día, Santiago Abascal, presidente de Vox, con mucha ironía decía lo siguiente cuando desde la Academia del Cine no invitaban a su partido a acudir a los premios Goya que se entregaron el pasado sábado en Sevilla. Bueno, decía Abascal que a él le gustan más directores, por ejemplo, extranjeros como Clint Eastwood, y proponía a Vox, por cierto, a través de las redes sociales, ¿por qué no hacer una película sobre Blas de Lezo? Esto es lo que le respondía el director Borja Coveaga desde la misma alfombra roja este pasado sábado. Porque no te da puta gana. O sea, últimamente el cine se basa en las expectativas de los fans o de lo que sea. O sea, nosotros queremos escribir lo que nos dé la gana. Y si Vox quiere que hagamos una historia sobre ese conquistador de Mediado, pues que la hagan ellos y que pida la subvención al ICA. Porque no me da la puta gana. Dice Palabras Alba. textuales. Bueno, si es que sin comentarios, yo creo que no merece ni la pena comentarlo demasiado. Señor Coveaga, pincelada histórica, Blas de Lezo no fue un conquistador, fue un marino al servicio del Imperio Español que defendió la plaza de Cartagena de Indias del asedio inglés en el siglo XVIII. Les recomiendo la extensa bibliografía que hay al respecto. Y le recomendamos también al señor Coveaga que vea esta noche los informativos de Intereconomía, que contaremos quién fue realmente Blas de Lezo, porque antes de hablar, como sabes, hay que informarse, ¿no? ¿Y lo va a contar nuestro historiador de cabecera? No es Fernando Paz, no es Fernando Paz. José Javier Esparza, director también del Gato al Agua. Nuestro otro historiador de cabecera. Eso Tenemos es. dos en esta casa, José Javier Esparza por un lado y por otro Fernando Paz. Pues Alba Vilalaje, no te entretengo más, que a las 8:30 empieza el informativo. Te olvidas de una cosa que me ¿Ah, gustaría dar de esta gala de los Goya. Esas palabras, no sé si tenemos esas imágenes y podemos verlas, de Julio Pérez contra Israel, pidiendo a Eurovisión
que no lo incluyesen en este festival. No sé si tenemos esas declaraciones o no. Pues creo, me dice Raquel, que sí que las tenemos. No las tenemos todavía. No las tenemos. Bueno, pues contarte que hace apenas unos minutos la Federación de Comunidades Judías de España ha atacado ha criticado esas declaraciones y ha calificado de discurso de odio subvencionado que no contribuye a la paz. Bueno, pues aquí está esa última hora. Te lo agradezco mucho, Alba, que lo hayas contado en la redacción abierta. A partir de las 8:30, más información en el informativo de esta casa con Alba Vila. Alba Vila, muchísimas gracias. Gracias a ti, Javi. Creo que ya tenemos conexión, me dicen que sí, con el director gerente de Down España, Agustín Matía. Señor Matía, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, a propósito de los premios Goya, con ese premio otorgado a Jesús Vidal, se está hablando y mucho de los discapacitados en España, de cuál es el papel que tienen que llevar en nuestra sociedad. Se habla también, por otro lado, del aborto, ya que la mayoría, por ejemplo, de los síndromes de Down, que no es el caso de Jesús Vidal, pues son desgraciadamente abortados. La legislación actual ampara que se pueda abortar hasta la semana 22 a esos niños que son discapacitados. ¿Qué datos maneja su asociación? Porque los últimos que yo tengo son de más del 90%, casi el 99%, en otros casos se está hablando de un porcentaje de prácticamente del 100%, ¿no? Bueno, tan alto no. El problema que tenemos es que no existe un registro que permita conocer de forma sistemática cuál es la realidad. Lo que tenemos son estimaciones, datos parciales. Estos datos parciales, la fotografía, nos dicen que respecto al síndrome de Down, pues en este momento posiblemente nacerán solamente un 20% de los posibles casos que podrían haber nacido. Más o menos es la realidad. Que empieza a ser una fotografía bastante similar en la mayor parte de países desarrollados, por cierto. Señor Matías, ¿diría que el aborto se está utilizando como un método anticonceptivo con los niños síndrome de Down? Sobre todo que lo que se está utilizando es el factor discapacidad dentro de la regulación del aborto. Es decir, hay que recordar a todos los que nos escuchen que España, que se ha significado firmando la Convención de Derechos, tiene una petición expresa de Naciones Unidas para que se elimine el aborto por discapacidad. Es decir, la condición de discapacidad no puede ser objeto de regulación de aborto, porque es un ataque, es una vulneración a los derechos humanos, a la dignidad intrínseca a cualquier persona con discapacidad. En España, efectivamente, tenemos un supuesto en nuestra legislación de aborto que implica que aparece la discriminación por discapacidad, y este supuesto debe desaparecer, debe ser eliminado. Si nuestro Parlamento decide regular el aborto, lo tiene que hacer en igualdad de situación y condiciones que cualquier persona tenga o vaya a tener discapacidad o no vaya a tener. Bueno, aunque no sea Down, se está hablando mucho de Jesús Vidal, de este actor premiado en los premios Goya, celebrado el pasado sábado. Él sufre otro tipo de discapacidad, pero lo que está poniendo de manifiesto es la integración en la sociedad de personas que, en fin, tienen una discapacidad. En el caso de las personas que tienen síndrome de Down, ¿qué porcentaje, no sé si manejan ustedes alguno, diría de inclusión? Van al colegio, reciben una educación especial, pero luego también acceden al mercado laboral. Sí, todavía estamos en tasas, en índices bastante precarios. Hemos avanzado, pero los índices son muy precarios. Por ejemplo, en el sistema educativo, sobre todo en infantil, primaria, la mayor parte de los niños con síndrome de Down pues están en integración educativa. Sin embargo, las condiciones en las que se está dando esa integración son todavía muy deficientes, no son ni mucho menos que óptimas. Y en el tema laboral hay un dato muy claro, para que nos hagamos una idea. Aproximadamente solamente un 15% de las personas con síndrome de Down en situación de empleabilidad están trabajando en la actualidad. Es un índice bajísimo. Quiere decir que todavía hay retos muy grandes en términos de inclusión que están pendientes. ¿Cómo debe ser, además de ir avanzando en el sistema educativo, cómo debería ser esta integración de las personas con síndrome de Down en la sociedad, señor Matías? Pues sobre todo eliminando todo tipo de barreras y de casos de discriminación. El tema educativo, que está pues últimamente muy en la palestra. Se iba a preguntar, ¿cuál sería el mejor método? O sea, ¿se le hace un favor a los niños síndrome de Down mezclándoles con otros que no lo son, en una clase, por ejemplo? En términos generales, evidentemente. Es decir, cualquier
cualquier planteamiento de separación, de exclusión, de segregación, aunque sea basado en buenas intenciones o en una atención especializada más a medida, en el fondo no hace más que generar barreras. Hay que recordar, además, que los planteamientos generales, la misma defensa que hacemos pues por el derecho a la vida de las personas con síndrome de Down basada en el texto de derechos humanos, ese mismo texto nos dice que la inclusión debe ser el mapa general, el marco general para cualquier situación. Hace poco nuestro país ha eliminado la última barrera en el derecho al voto para las personas con discapacidad. La base de esa reivindicación era precisamente de derechos humanos, que no había motivos para establecer limitación de derechos civiles para personas con discapacidad. Y lo mismo en otros casos. En el sistema educativo, lo que está en entredicho es la calidad de un sistema educativo de la escuela para poder atender la diversidad, incluso la diversidad compleja, complicada, difícil, como es la de la discapacidad o la discapacidad intelectual. Pero es que de eso se trata el reto social, de conseguir una sociedad abierta a la diversidad. Es difícil, pero se puede optar por ella. Señor Matías, seguro que conoce casos de padres que reciben la noticia de que esperan un niño síndrome de Down y están dudando sobre si abortar o no. ¿Qué le diría usted a esos padres? Seguro que a su asociación han llegado montones de casos similares. Sí, es una situación muy habitual y sobre todo lo primero que hay que decir a los padres que están en esa situación es que es totalmente comprensible las dudas, los temores, los miedos, pero sobre todo lo primero es que no tengan miedo, que piensen primero en el hijo, que es el suyo, que tienen por delante y que van a tener. Y lo segundo, que ante las dudas consulten, que hablen con otros padres, que sus decisiones se basen, que estén informadas, que tengan la base de conocimiento, de hablar con otras familias, de conocer la vida real de las personas con síndrome de Down. Nosotros tenemos claro que cuando eso se da en condiciones de neutralidad, sin sesgos, la mayor parte de los padres son conscientes que son vidas que tienen todo el derecho del mundo para ser vividas y que el aborto, en el caso de por nacer una persona con síndrome de Down, pues no es una justificación realmente que haya que tener en cuenta. Señor Matías, por curiosidad, ¿cómo se subvenciona su asociación, Down España? Pues mira, muy sencillo, para cualquiera que esté interesado, además basta con que se meta en nuestra página web, hay un apartado de transparencia y las mismas cuentas, los mismos informes que utilizamos en nuestras asambleas, con los que informamos al Ministerio, pues somos una entidad de utilidad pública, la gente los puede ver, incluso los porcentajes de financiación. Básicamente hay una mezcla de financiación pública, privada, que cada vez tiene más peso, y una parte también de financiación propia, pues de donaciones, de sponsorizaciones, de patrocinios. Bueno, la vida de una ONG en estos tiempos a veces es complicada, pero bueno, ahí se puede ver en detalle cómo funcionamos. Agustín Matías, director gerente de Down España, muchísimas gracias por atender la llamada de la redacción abierta. Muy buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias. A la vuelta de la publicidad va a estar con nosotros Rosa Cuervas Mons para analizar toda la actualidad en relación a Vox. Recordamos que esta noche en El Gato al Agua va a estar Kake Minuesa, que ha estado en Venezuela, en Caracas. Ha logrado entrevistar a Juan Guaidó, el autoproclamado presidente de Venezuela, y nos lo va a contar todos los detalles esta noche en El Gato al Agua. Antes, unas pinceladas en el telediario, en el informativo, a partir de las 8:30 con Alba Vilalaje. No se lo pierdan. Con Zapatero, que ojalá lo pongan personas no gratas en Venezuela. Ajá. Y al Podemos también, que no lo pongan personas no gratas en Venezuela. De verdad que Zapatero lo que ha sido es un aprovechador de nuestra Venezuela. Nosotros invitamos a Pablo Iglesias que vea cómo viven los venezolanos y deje de una vez por todas ese apoyo absurdo que tiene la dictadura venezolana. Pónganse del lado correcto de la Constitución, pónganse del lado del pueblo venezolano que ha sufrido mucho. Presidente, ¿qué necesita Venezuela de España? ¿Qué necesita de los españoles? ¿Qué necesita del gobierno español? ¿Qué le diría usted a las víctimas de ETA cuando ven campear
campar por sus anchas aquí de Juana Chaos. Lo volvemos a recordar esta noche. Kake Minuesa, en El Gato al Agua, ha entrevistado a Juan Guaidó, el autoproclamado presidente de Venezuela. Bueno, cambiamos ahora de asunto. Va a estar en un segundo, en unos instantes, Rosa Cuervas Mons con todos nosotros para comentar la actualidad en torno a Vox. No miento si digo que Steve Bannon es una de las mentes políticas más brillantes que hay ahora mismo en el panorama occidental. Steve Bannon, estratega, fue asesor de Donald Trump en las elecciones del año 2016 que llevaron al republicano a la Casa Blanca. Steve Bannon, contra todo pronóstico, pues le dio un vuelco a esa carrera presidencial. Trump logró ganar al Partido Demócrata, a Hillary Clinton, que era favorita en absolutamente todas las encuestas. Bannon pues está coqueteando con distintos movimientos y partidos europeos. Uno de ellos, tangencialmente, es el de Vox, aquí en España. Y este fin de semana concedía una entrevista al diario ABC en el que hablaba, por un lado, de la importancia de las elecciones europeas que se van a celebrar el próximo 26 de mayo y, por otro, reconocía lo interesante del proyecto político de Vox. No le pone ahora mismo techo, mucho no lo hacemos, desde luego, al partido de Santiago Abascal, que va a tener que decir y mucho en el devenir político español en los próximos años. No apoyamos al separatismo, el Estado-Nación es algo importante. Las elecciones de mayo serán las más importantes que haya habido para el Parlamento Europeo, y es muy probable que sean las más importantes de la política moderna, porque se percibe todo el entusiasmo de los nacionalismos populistas. Es donde el movimiento nacionalista de Europa puede tomar un impulso decisivo. No estamos hablando de la destrucción de la Unión Europea. De lo que hablamos es de una reforma masiva, no es algo como lo que hemos visto en el Brexit. Ese cambio está en marcha, estoy particularmente ilusionado con los avances que ha hecho Vox. Fíjense en los pocos recursos con los que han contado, esto demuestra cuán poderoso es su mensaje. Creo que a partir de ahora empezaremos a ver cómo otros comenzarán a competir con Vox con mensajes similares al suyo. Creo que Vox es uno de los partidos políticos más importantes e interesantes de toda Europa. Creo que Vox es uno de los partidos más interesantes e importantes que ahora mismo hay en toda Europa. Rosa Cuervas Mons. Buenas tardes. Javier Torres. Bienvenida. Bien hallada. Es que yo creo que Trump tiene razón, y Bannon tiene razón en lo que ha dicho, y además explica por qué lo dice y cómo cree él que el fenómeno Vox es comparable, el fenómeno Vox y lo que puede, o él predice que va a pasar en las próximas citas electorales en España, es comparable a lo que en su día fue el Tea Party, que Steve Bannon denomina como precursor del fenómeno Trump y que al principio es cierto, del Tea Party hablábamos muy poquito, recordarás, Javi Torres, 2008. Que en Alba hablábamos algo, pero ya hace mucho tiempo sí. y se hablaba poco y bueno, es verdad que el Tea Party como tal no parece que no continuó, no tuvo demasiado éxito, pero bueno, ya empezó de alguna manera mover el embrión, eje de las ideas. De lo que ha sido el trumpismo. Efectivamente. La verdad que Steve Bannon, casi todas las predicciones que hace, como nuestro querido Kiko Méndez Monasterio, se van cumpliendo con el paso del tiempo. Es cierto. Él dice, augura para el 26 de mayo, esas elecciones europeas, que los partidos del corte de Vox, es decir, los que no es que estén en contra de la Unión Europea, cosa que deja claro en esta entrevista en el ABC, por cierto, sí. Sino los que plantean una reforma de la Unión Europea, es decir, la recuperación de las competencias, de las soberanías nacionales, que no es una enmienda a la totalidad de la Unión Europea, pero es verdad que ha habido una deriva en los últimos años, Rosa, que cada vez que sale un presidente como Víctor Orbán en Hungría, decir que su país, y por cierto, con qué respaldo, Víctor Orbán ya le gustaría mucho presidente, empezando por el que tenemos en España, sí. Más del 50%... A cualquiera de los que hemos tenido últimamente en España. El respaldo que tiene Orbán, que digo que cuando dice su propia constitución, la húngara, que se basa en las raíces cristianas de Europa y de su país... Escándalo. Pues en Bruselas sale algún iluminado a decir que eso está fatal y que es un radical. Sí, es muy fácil, yo creo que es muy fácil caer en la tentación, o no caer, no es fácil, pero es lo tienen muy a mano, digamos, los discursos de izquierdas, los opinadores de izquierdas, el decir que los partidos que cuestionan la actual Unión Europea, tacharlos de euroescépticos, eurófobos y de personas que quieren ir contra la idea de Europa. Yo creo que eso es tan fácil enarbolar esa bandera como falso, porque si alguien se molesta en escuchar cuál es el discurso, por ejemplo, estamos hablando ahora de Vox, el discurso de Vox respecto a la Unión Europea,
es sí a Europa, no a esta Unión Europea, y reclaman la vuelta al Tratado de Niza. A algunos les parecerá mejor, a algunos les parecerá peor, habrá quien piense que la Unión Europea tal y como está ahora es como debe seguir, e incluso hay, y lo tenemos en Ciudadanos, quien quiere dar un paso más y crear los Estados Unidos de Europa. Para gustos hay colores, pero desde luego el planteamiento de estos partidos llamados euroescépticos no es desbaratar o desmontar la Unión Europea, es volver a las raíces de esa Unión Europea, de ese club de países que libremente deciden darse unas normas de convivencia, pero que no van a permitir, o los políticos que defienden esta idea de la Unión Europea lo que no quieren es permitir que de repente, y sin haberlo firmado y sin haberse consensuado, unos señores en Bruselas decidan, pues, por ejemplo, la política migratoria de un país y entren en cuestiones que están muy lejos de las competencias que en su día decidieron compartir los Estados miembros. El otro día decía Julio Llorente, quien va a estar en esta mesa de la redacción abierta en unos minutos, que para él el origen de la Unión Europea inequívocamente iba a derivar en lo que al final pues ha derivado, en esta retirada de las competencias, en esta negación de las soberanías nacionales. ¿Tú esto lo compartes, Rosa, o crees que bien podría haber salido de otra manera? O sea, el principio fue una unidad económica, exclusivamente económica. Sí. Yo creo que tampoco, o por lo menos yo no quiero caer en la tentación, también vuelvo a repetir, de criticar o hacer una enmienda a la totalidad de la Unión Europea. Yo creo que la Unión Europea, o de alguna manera, por el momento histórico en el que surgió, por lo que hemos visto a lo largo de estos años, realmente creo que sí debemos agradecerle, entre comillas, un larguísimo periodo de paz entre países que durante el siglo XX no vivían precisamente en paz. Creo que existen varias generaciones de europeos que no hemos conocido la guerra en nuestro país, en nuestro suelo. Sí ha habido guerra en suelo europeo, pero no dentro de la Unión Europea, y eso creo que de alguna manera hay que agradecérselo a ese diálogo, a ese común acuerdo al que se llegó. Ahora, de ahí a lo que tenemos ahora, es verdad que se ha evolucionado de una manera rápida y además poco democrática. Y es verdad que ahora hay un eje encabezado por la señora Merkel y por Alemania, que es el que decide cómo, dónde y cuándo, y entra a valorar cuestiones que debían ser de política nacional. Esa es la crítica desde mi punto de vista. Pues también es la que precisamente Rossi iba a decir que ha hecho Steve Bannon en la entrevista del ABC. Decía que es el eje franco-alemán el que está pues negando o haciendo una política europea monocolor, y a todo el que levanta la cabeza o trata de reivindicar de alguna manera la soberanía nacional o la identidad nacional, el caso de Hungría, Polonia, bueno, en España, en Italia Matteo Salvini, aquí podría ser Vox, lógicamente, que todo eso puede cambiar el 26 de mayo, que muchos se van a llevar una sorpresa, y especulaba con la posibilidad de que en la Eurocámara fuesen mayoría los partidos que quisiesen reformar esto y darle un giro de 180 grados a la política de Bruselas. Yo, sin caer en la predicción, porque no sé lo que puede pasar, creo... Llama a Kiko. Vamos a llamar a Kiko Alonso de M, que hoy le he leído un tuit que dice que... Anoche. Que Vox va a ganar las generales. Las europeas, después de las europeas vamos a entender que su predicción no es descabellada. Digo, bueno, vamos a... Yo lo de las europeas lo compro, Rosa, se lo he dicho a Rafa esta mañana, y la Comunidad de Madrid digo que va a ser la segunda fuerza. Pues puede ser. Yo es que no, estas cosas las suelo perder, así que no me voy a aventurar, y menos aquí en directo. Pero de lo que estamos hablando, del posible cambio, yo creo que no es ni mucho menos descabellado pensar que los partidos euroescépticos, que lo que hemos llamado derecha alternativa, haciendo un poco un totum revolutum, porque eso de derecha alternativa cada uno es de su padre y su madre, engloba luego, ¿no? Muchas ideas, muchos programas económicos, muchos programas sociales, pero bueno, por simplificar, la derecha alternativa va a tener una presencia importante, significativa en las próximas elecciones, en el Parlamento Europeo que quede constituido después del 26 de mayo, y yo creo que eso es bueno. Creo que es bueno porque va a permitir recuperar debates que se han perdido en la Unión Europea. Hablábamos el otro día de cómo la corrección política ha hecho que se
bueno, que se limiten los espacios de debate, que se limite lo que se puede decir. Han creado una especie de horquilla de la corrección política y quien se salga de esos márgenes está fuera del debate, se le llama pues, machista, xenófobo, lo que queramos, fascista, franquista, lo que sea. Un clásico. Y lo dejan fuera del debate. Con la vuelta al Parlamento Europeo de estos partidos, se va a poder hablar, por ejemplo, el otro día estuvo una representación de numerosas ONGs de las que operan en el Mediterráneo en la Unión Europea y daban su visión de lo que está pasando en el Mediterráneo. Acusaban, como no y por supuesto, a Matteo Salvini de ser cómplice de las muertes en el Mediterráneo, etc. Ese discurso no encuentra réplica ahora mismo en el Parlamento Europeo. Con estos partidos habría salido seguramente más de uno y más de dos a decir es que lo que ustedes están favoreciendo con su trabajo en muchas ocasiones es el tráfico de seres humanos. Es que el otro día los servicios secretos italianos alertaban y por ahora esa información no se ha desmentido. Desde luego la última vez que yo me fijé en aquello no se había desmentido, que alertaban desde la policía secreta italiana de que las mafias de tráfico de personas en Libia podrían estar preparando un naufragio masivo es decir, dejar a la suerte, sabiendo que van a la deriva y que van a morir ahogados a un gran número de inmigrantes para pues de alguna manera forzar, mover las emociones de la opinión pública, agitar la opinión porque pública la opinión por un pública lado. tiene corazón, tenemos corazón como ciudadanos, y hacer que la opinión pública favorezca de nuevo la apertura de los puertos italianos, que muchos de ellos se han cerrado y tal. Qué atrocidad. Claro, qué atrocidad. Ya digo, esto es una alerta que se publicó en periódicos serios, no en panfletillos italianos. Esto no se cuenta en el Parlamento Europeo, tampoco se cuenta lo que hemos visto, porque en esta casa lo hemos visto, de cómo hay ONGs que van a hacer rescates con los barcos de traficantes al lado de las barcas en las que están los inmigrantes, cómo los tratan como si fueran animales, les dan latigazos, les dan gritos. Las personas que están en esa barca han sufrido abusos sexuales, las mujeres. En fin, esa es la realidad de lo que pasa en el Mediterráneo. Evidentemente nadie quiere que haya muertes en el Mediterráneo, pero hay quien se atreve a decir, estando fuera de ese debate de lo políticamente correcto, que el trabajo de las ONGs, seguramente bien intencionado, en la mayoría de los casos, no en la mayoría porque no en todos, seguramente muy bien intencionado, está de alguna manera colaborando con las mafias, que las mafias son gente que se enriquece, que es millonaria gracias al dinero que pagan las personas que quieren llegar a tierras europeas y que muchas de ellas llegan engañadas a un futuro que no existe. Entonces esos debates, que me he extendido un poco, estará bien que estén en el Parlamento Europeo, esos y otros. Rosa, has hecho alguna mención a la corrección política, a los márgenes de lo políticamente correcto. Quien está fuera de todo eso, porque le da exactamente igual, es el profesor y ensayista, pensador, yo lo catalogaría, el señor Antonio Escotado, que ha dicho lo siguiente el sábado pasado en TV3 sobre Vox. No se lo pierdan. Escotado, a ver si podemos ver lo que decía Escotado en el programa Preguntes Freqüents, disculpen mi catalán, el sábado pasado en TV3. Típico catalán con acento sevillano. El caso de Vox es espectacular en este sentido, porque siempre ha habido el fantasma, digamos, de los malos, de los de la derecha, los superconservadores, los carcas, los fachas, siempre lo ha habido. Pero claro, realmente pensábamos que se comían niños. Y ahora, por primera vez, se puede contrastar un fantasma con un ser vivo. Yo no he tenido tiempo de hablar, no conozco a nadie de Vox, pero desde luego les diría, explotad esta ocasión. Aquí tenéis un ser tridimensional, vosotros. Los de Vox allí tenéis una imagen, está, allí tenéis una imagen, ir contrastando centímetro a centímetro del cuadro. ¿Hasta qué punto hay coincidencia? Qué interesante me parece lo que dice de explotad esta ocasión. Sí. Yo creo que eso ya lo viene haciendo Abascal y el resto de líderes de Vox. Por ejemplo, el ejemplo clarísimo lo hemos tenido ahora en los premios Goya. ¿No me invitas al Goya? Bueno, pues lejos de ponerme de rodillas y suplicarte, no diré que lo hayan hecho otros partidos, pero hemos visto que Casado, por ejemplo, ha acudido obediente a esa fiesta de la progresía.
pero digo que en lugar de llorar porque no eres invitado y ser el único partido de los importantes que no ha acudido a esta gala del cine español, pues al contrario, Vox a eso le sirve como munición para atacar a quienes considera enemigos de su discurso. Sí, es que en el caso de Vox esto lo explicaba Carlos Esteban en la web de esta casa, que para Vox que haberse convertido en el partido contra los Goya es un triunfo electoral, y al contrario, todos los partidos que quieren representar de alguna manera los valores tradicionales y que de repente reciben esa invitación a los Goya han entrado en el círculo, esos han entrado en el círculo de lo políticamente correcto. Están en la fiesta de la progresía, Rosa. Están en el sistema, están en la alfombra roja, en la alfombra roja de la progresía, y además, bueno, están cómodos, y es que ahí el mérito de Vox y el error, la equivocación del Partido Popular es que, lo hemos dicho muchas veces, como el Partido Popular ha querido de alguna manera, sin defraudar a sus votantes de siempre, ir contentando a quienes les llamaban, pues lo decía Escotado, les llamaban progres, les llamaban carcas, les llamaban antiguos, les llamaban fascistas. Y para quitarse todas esas etiquetas que no eran reales, pero que no soportaban que nadie se las pusiera, se han ido convirtiendo en esos amigos, pero por los que la progresía nunca va a dar la cara, porque eso lo tiene que tener claro el Partido Popular, como lo vio clarísimo en su momento la señora Cifuentes, que se empeñó en contentar a toda la progresía, y con muy mal resultado para ella. Y Vox no cae en esa tentación, en la de querer contentar a todos. Vox tiene un mensaje, a quien le guste no, a quien le guste bien, a quien no. Y además, si no os gusta a vosotros, que representáis todo lo que a nosotros no nos gusta, piensan ellos, claro, pues mejor para nosotros. Acertado. Efectivamente. O sea, no sé si has estado alguna vez en Segovia, y más en concreto en las fiestas de Santa Águeda. En Segovia he estado, en las fiestas de Santa Águeda no. Bueno, todos los años se quema pues un muñeco para castigar a alguien. El año pasado quemaron el de Carles Puigdemont, el expresidente catalán fugado, huido, prófugo de la justicia española, y este año han quemado el de Santiago Abascal, presidente de Vox. A ver si podemos ver esas imágenes, Raquel. Esto sucedía el fin de semana en Segovia. Queman en Segovia un pelele, que es el término que ellos emplean, con la imagen de Santiago Abascal. Abascal arde en Nueva Segovia. Pero es que sin gafas no veo bien de lejos, bueno, pero no sé yo si está muy logrado. No sé si está muy logrado. La verdad que han puesto a un señor con barba poblada, traje. Podrían haber puesto una corbata verde, ¿no? Para identificar los colores del partido. Así como con el estilo ese montañero de Santiago Abascal. Tampoco hay que hacer de esto un escándalo, porque, en fin, está dentro de un contexto de una fiesta, pero bueno, el año pasado quemaban a Puigdemont y este año a Abascal. Hombre, comparables no son, Por eso. Desde mi punto de vista, pero bueno, si forma parte de una tradición, y esperemos que así sea, todo el mundo entiende que esto no es más que una representación festiva, podemos llamarlo, aunque cuesta entenderlo en esa medida, pero bueno, no va más allá, ¿no? Habría que preguntarle a Santiago Abascal qué le parece. Yo creo que mucho no le va a importar, Ya, yo creo que lo van a poner el año que viene en alguna falla. Hombre, bueno, el año que viene no, en unos meses, efectivamente, que estoy yo todavía en 2018. Y la chirigota de Cádiz, los carnavales de Cádiz, yo lo hablo con muchos amigos que nos gustan los carnavales. En cuanto empiecen ya los carnavales a full, estoy convencido que las menciones a Vox. Por eso. Pero ojo que van a ser en los dos sentidos, porque también se ha acabado con el régimen socialista, con la hegemonía y la corrupción del PSOE de casi 40 años, y más de uno yo creo que lo va a agradecer. Habrá ataques a Vox, pero alguna chirigota seguro que dedica una letra amigable. Seguro que sí, además yo creo que eso forma parte de gajes del oficio, ¿no? Más lo de a mí quemar un personaje, aunque sea en tono festivo, en tono lúdico, en tono chistoso, ni Abascal ni Puigdemont, ninguno de los dos. No me gusta, pero bueno, lo de las chirigotas, las fallas, que la falla es otro concepto, me parece que que forma parte de la expresión popular respecto a la política. Pues Rosa Cuerva-Mont, muchísimas gracias por estar con nosotros, Javi, en la redacción abierta. Siempre. Me gustaría que viésemos, antes de que llegue Julio Llorente, las declaraciones de José Francisco Alcaraz, que va a ser, por cierto, el primer senador de Vox.
creo que está más cerca Ciudadanos, porque no sé, es Ciudadanos el que se une al Partido Popular. De hecho, los pactos que se han hecho en Andalucía no han tenido ningún tipo de problema con Ciudadanos. Aquí en Madrid tampoco ha tenido ningún problema con Ciudadanos. Realmente los problemas lo tiene el Partido Popular con Vox. Es el que pone un cordón sanitario, por ejemplo, lo que ha pasado en Valencia, la Comunidad Valenciana, o el posicionamiento que está teniendo en este momento en el PP en Baleares. Creo que a ver, el actual PP todavía sigue estando mucho más cerca de la línea de Ciudadanos y por lo tanto el Partido Popular lo que se tiene que plantear con quién va a hacer equipo, si realmente con ellos no tienen problemas y con nosotros tienen muchísimos obstáculos. Pues esto es lo que decía el primer senador de Vox, el señor Alcaraz. Ustedes lo conocen, histórico luchador en favor de las víctimas del terrorismo. El señor Alcaraz decía, yo creo, una cosa con la que muchos estamos de acuerdo, y es que Ciudadanos está más cerca del PSOE que de Vox o que de otros partidos a la derecha. Ciudadanos quiere desde hace tiempos tratar de rascar en ese caladero del centro izquierda. Al PSOE se le van a ir muchos votantes, se le están yendo ya, como vimos en las pasadas elecciones andaluzas. Está con nosotros Julio Llorente. ¿Tiene algún problema con el micrófono? Se incorpora a la redacción abierta porque ha vuelto a escribir un magnífico artículo que yo les recomiendo a todos ustedes que lean en eldebate.es acerca del ecologismo, acerca de la agricultura. Julio Llorente, muy bienvenido. Bien hallado, Javi, como siempre. Bueno, hablas del ecologismo tratando de desmitificarlo, ¿no? Es decir, las etiquetas que se ponen para ridiculizarlo, que los ecologetas hay que ver con los ecologistas. Bueno, el ecologismo verdadero es algo totalmente elogiable, es decir, es cuidar el medio ambiente, algo con lo que todos deberíamos estar comprometidos. Sí, podemos distinguir en ese sentido el ecologismo de algo que podemos llamar conservacionismo. Yo no comparto esa ridiculización del ecologismo que suele hacer la derecha liberal, porque creo que el ecologismo se subleva contra una situación verdaderamente dañina, que es la degradación progresiva del medio ambiente. El problema del ecologismo, como ocurre con las demás ideologías, es que no acierta a determinar las causas de la situación que denuncia y no propone las soluciones adecuadas para superarla. Pero este es un error que comparte con las demás ideologías. Tenemos que preocuparnos, ciertamente, por la degradación del medio ambiente, porque es algo que nos concierne a todos. Julio, tú escribes, voy a leer literalmente en tu artículo del debate.es, que se subleva el ecologismo contra la explotación ilimitada de los recursos naturales. Es decir, que es una posición absolutamente legítima. Claro, es absolutamente legítima. El problema... Que no podemos caer en los de Greenpeace y en quienes viven de todo esto. No, y efectivamente. Que además, ahora lo comentaremos con las teorías malthusianas, con que el problema de todo es el hombre, la superpoblación, etcétera. Claro, o sea, evidentemente ese ecologismo del que hablas, el que representa Greenpeace y tal, está totalmente desnortado, pero por eso, porque no acierta a determinar las causas de la situación dañina de la que hablamos, ni a proponer las soluciones adecuadas para superarla. Pero es verdad lo de la explotación ilimitada de los recursos naturales. Se ha impuesto en nuestro mundo la concepción de que los recursos naturales son exclusivamente un instrumento a nuestro servicio, y no es exactamente así. Al servicio de la generación presente, no es exactamente así. Tenemos que concebir también los recursos naturales como un don, como un regalo. Y los regalos, los que nos hace un buen amigo, los que nos hace Dios, no los explotamos, los cuidamos con mimo y nos afanamos en que las generaciones venideras o nuestros hijos también puedan disfrutar de ellos. Julio, no sé si estarás de acuerdo en que todo este ecologismo llevado al extremo, tú dices que los de Greenpeace están desnortados porque hacen una mala interpretación del ecologismo verdadero, del auténtico. Esto es como lo del animalismo, el respeto a los animales, pues caer en el animalismo al final hemos visto que es poner al mismo nivel a un ser humano y a una cucaracha. Esto es llevarlo al absurdo. Y es muy curioso porque tras ese animalismo subyace una antigua herejía o mejor, una creencia pagana, que es el panteísmo. Creemos que en todo lo natural, en todo ser vivo, incluso en toda cosa, hay parte o una sustancia divina. Esto en filosofía se llama monismo. Es panteísmo y debe ser combatido. Y a ese panteísmo debemos oponer
como digo en el artículo, el equilibrio propio de la doctrina católica, que es tan distante del panteísmo de los animalistas y de los ecologistas como de la rapacidad capitalista. Tenemos que concebir la naturaleza, los recursos naturales, el conjunto de la creación como un don y también, o sea, como un don que evidentemente podemos utilizar en nuestro beneficio, pero que debemos cuidar. Julio, en el problema de fondo, tú has apuntado al principio que lógicamente no es... o sea, que es, tú has apuntado al capitalismo, sí, a las corrientes liberales que entienden que todo se puede explotar, no, que es ilimitado, los recursos naturales son ilimitados. Entonces, creemos entonces que la sobrepoblación, las teorías malthusianas, que hay demasiados seres humanos en el planeta, no son el problema. Se ha demostrado en muchas ocasiones, Julio, que en el planeta Tierra se producen alimentos de sobra para dar de comer. Por lo menos ahora mismo la población mundial creo que son 7.000 millones, corrígeme si me equivoco. Supongo que sí. 7.000 millones de habitantes vivos en el planeta Tierra. Hay alimentación para todos, hay alimentos de sobra para todos. Sí, el tema es que este malthusianismo de determinado capitalismo lo abrazan también, o es abrazado también por los ecologistas. Yo recuerdo un titular del diario El País en el que se decía: ¿quieres combatir contra el cambio climático? Vamos a verlo, Julio, porque tenemos esta serie de titulares del diario El País, todos enfocados a la contraconcepción, a no tener hijos, a que las mujeres aborten, en fin, véanlo todos ustedes. El primero de ellos, tener un segundo hijo deteriora la salud mental de los padres, Julio. Sí, pues no sé. Habrá que preguntarle al redactor o a los que han hecho el estudio si un segundo hijo deteriora de tal modo la salud de los padres. Pero responde a esta lógica de la que hablamos, a la lógica de reducir la población global simplemente para allanar el camino a una serie de oligarquías que quieren acumular cada vez más y más poder económico. Segundo titular del diario Lo País, que diría Alonso de Mendoza, tuitero al que yo creo que tú sigues. Sí, lo sigo, sí, es muy bueno. La libertad de no ser madre. Bueno, es decir, aquí la lectura, la interpretación que cabe es la de si eres madre no eres libre y si no eres madre eres libre. Claro, y si sirves a un jefe por un salario ínfimo, miserable, eres libérrimo. En cambio, si ayudas a tu marido en casa o si te desvives por unos hijos, pues eres poco menos que un objeto. Es la lógica de esta gente. Bueno, siguiente titular del diario El País: no soy madre porque no quiero. Bueno, bien, me parece muy bien. Pues claro que usted no es madre porque no quiere. Sí, habría que decirle que no es madre en realidad porque algunos no lo quieren que sea. No quieren que lo sea, perdón. Siguiente titular del diario El País: hazte vegetariano, este es al que me deja el coche, yo. Este es el mejor. Sí. Y ten menos hijos si quieres luchar contra el cambio climático. A mí esto me recuerda mucho a las medidas de Podemos, de Ahora Madrid, aquí en la capital de España, el patinete, ¿no? O sea, ¿quién puede, de verdad, señorita Rita Maestre, quién puede ir en patinete al trabajo en Madrid? El 1% de la gente, el 2% de la gente. Y los que viven en las afueras también. La clase trabajadora está metida en el metro, en el autobús apiñado a las 8 de la mañana o en el atasco de la M30 o de la M40 todos los días. Sí, o llevan un coche que contamina mucho porque no pueden pagarse uno nuevo y glamuroso, pues es así. A mí esta es la típica noticia, Julio, que me ayuda a entender el fenómeno de por qué los partidos de izquierda están cada vez más alejados de la clase trabajadora. Claro, porque trabajadora autóctona. Han renunciado a representarla. Están hablando de ideología de género, de ecologismo barato, de que tener hijos es malo. O sea, los problemas reales de la gente no los atienden. Están a otra cosa. El impulsar la inmigración masiva, que a su vez menoscaba la situación de los obreros autóctonos. Los salarios caen. Claro, porque llega mano de obra más barata. Hay que ver solo lo que está ocurriendo en Francia, donde el Frente Nacional ha superado a los partidos de izquierda con inmensísima claridad en lo que se refiere a la clase obrera. Vamos a seguir con Julio Llorente hablando de todos estos temas tan interesantes a la vuelta de la publicidad. Con Zapatero, que ojalá lo pongan personas no gratas en Venezuela. Y al Podemos también, que no lo pongan personas no gratas en Venezuela. De verdad que Zapatero lo que ha sido es un aprovechador
de nuestra Venezuela. Nosotros invitamos a Pablo Iglesias que vea cómo viven los venezolanos y deje de una vez por todas ese apoyo absurdo que tiene la dictadura venezolana. Pónganse del lado correcto de la Constitución, pónganse del lado del pueblo venezolano que ha sufrido mucho. No se pierdan a Kake Minuesa esta noche en El Gato al Agua. Ha entrevistado a Juan Guaidó, presidente autoproclamado interino de Venezuela. Ha estado este fin de semana en Caracas y ha tenido la suerte, la valentía y el arrojo de entrevistar al presidente venezolano. Nada que ver, por cierto, con Jordi Évole, que ha entrevistado a Maduro para hacerle un lavado de cara y, en fin, legitimar de una manera u otra la narcodictadura chavista. Julio Llorente, nosotros estamos hablando de temas totalmente diferentes. Sí. Hablamos del ecologismo. Estamos con unos titulares del País, a ver si podemos recuperarlos. Me ha gustado mucho ese que veíamos de Hazte Vegetariano, aquí lo tenemos. Deja el coche y ten menos hijos si quieres luchar contra el cambio climático. Aquí este es el punto en el que se unen todas las teorías malthusianas que abogan por una reducción de la población global con el ecologismo. Al final, el ecologismo, cuando nos dice que lo que tenemos que hacer para combatir la degradación del medio ambiente es tener menos hijos, se revela títere del peor capitalismo, del capitalismo más inhumano, que luego dice combatir aspaventeramente, pero la realidad es que está a su servicio. No, o sea, la solución para la degradación del medio ambiente, lo que debemos hacer para combatir la degradación del medio ambiente es, repito, recuperar una concepción, llamémosla dualista, de la naturaleza, una concepción que, al tiempo que reconozca la naturaleza como instrumento que podemos utilizar en beneficio propio, asuma también que es un don que debemos cuidar con celo y legar a las generaciones venideras. Siguiente titular del diario El País. Ahí lo estamos viendo. La superpoblación robará otro 20% de tierra y recursos al planeta. Es decir, el problema es el ser humano, el problema es el hombre, no la mala utilización, Julio, lo hemos venido contando, de creer que los recursos son ilimitados. Claro que no son ilimitados. Hay que esto tenerlo muy en cuenta, pero decir que el problema es el hombre, o sea, el hecho de que el hombre esté viviendo y comiendo y consumiendo en este planeta. En lugar de atacar los modelos o los modos de producción. Claro, el problema no es la ideología que te empuja a pensar que los recursos son ilimitados y que tú puedes explotar un bosque o talar un bosque y dejar a un país sin recursos. El problema para ellos no es la ideología, no son esas ideas que te empujan a hacer eso, sino que es el ser humano que nace. Claro, y esto te revela el propósito último, que es, como decíamos, la reducción de la población global para permitir cosas como la entrada masiva de la inteligencia artificial en el mercado laboral. Si hay menos seres humanos, la irrupción de la inteligencia artificial, de los robots en el mercado laboral, será mucho más pacífica, por decirlo de algún modo, encontrará muchísima menos resistencia. Se está allanando el camino a determinadas oligarquías que quieren concentrar cada vez más y más poder económico. Siguiente titular del diario El País. Somos demasiado, bueno, esto... Pero todos son del País, ¿eh? Incide en la misma línea, es tremendo. Sí, sí, sí. Bueno, yo creo que esto lo haces con el diario.es y a lo largo de varios años seguro que te encuentras perlas y joyas, Julio. Pero es enfermizo casi esto. Pero es tremendo. No he comprobado si es siempre el mismo autor, pero desde luego siempre está en la sección de sociedad. Bueno, supongo que no, porque al final el autor es simplemente el vocero. Estilo y vida, ¿no? Creo que lo llaman los señores de lo País. Estilo y vida, Julio. Bueno, ahí pone sociedad. Pone sociedad, pero en el papel era estilo y vida. Pues no lo sé. Poca vida, ¿no? Y poco estilo. Poca vida y poco estilo, porque es demasiado burdo como para convencer a alguien. O sea, este titular, por favor, para persuadir a alguien tenemos que seducirlo, tratar de embaucarlo, pero esto es demasiado burdo como para convencer a cualquier lector. Otro titular del diario El País encaminado a no tener hijo, a la contraconcepción. Inmigrantes para salvar la España que se muere. Claro, esta es ya la consecuencia de todo lo que hemos venido viendo anteriormente. Por un lado, se anima a la población autóctona a no tener hijos, a que te vayas a una playa paradisíaca, te hagas un selfie, lo subas en las redes sociales y nos cuentes lo bien que vives. Pero que no tengas hijos porque además de liberarte a ti misma, porque vas a ser libre si no eres madre, además de eso, vas a ayudar a combatir el cambio climático. Y vas a ayudar a que haya más alimentos para los niños de África. Si tú no tienes hijos en Europa, los niños de África van a tener
más comida. Esto es el argumento del diario El País. Y entonces, en última instancia, dicen, bueno, es que luego queremos pensiones dignas. Claro que sí, yo el primero, aunque sé, mucho me temo, Julio, que me parece que no lo vamos a lograr. Desgraciadamente. Pero después de estar promocionando durante décadas el aborto y la contraconcepción y decir que la natalidad es una cosa carca, anticuada, casposa, bueno, claro, hay un momento en el que los números, la economía real, se pone encima de la mesa y dicen, bueno, ¿y ahora qué hacemos, no? Porque pero ellos tienen pensiones. Un remedio para el problema que han engendrado. Efectivamente, el remedio mágico es inmigración ilegal masiva. Sí. Con los problemas culturales y de convivencia que eso atañe, problemas por culturales cierto, y de convivencia, pero es que eso es en nuestros indiferente países. porque ayuda al objetivo económico, que es abaratar la mano de obra. Simplemente, cuando Merkel en septiembre de 2015 permitió la entrada de 1 millón de refugiados sirios. Sirios, bueno, sirios y afganos y de todo. Pero Oficialmente bueno, sirios. diz que sirios. Inmediatamente propuso la reducción del salario mínimo. ¿Por qué? Porque llegaba gente cuyas exigencias salariales iban a ser menores que las de los alemanes y que iban a permitir a los políticos y a las empresas abaratar la mano de obra. Bueno, esto lo que anunció la señora Merkel a finales del año 2015, septiembre del año 2015, nos acordamos todo perfectamente. Te acordarás, Julio, que no sé si al día siguiente, pero prácticamente unos días después, la patronal alemana anunciaba que habría que ir pensando en eliminar el salario mínimo interprofesional. Yo creo que una cosa no es casualidad, es consecuencia una cosa de la otra, es decir... Pero luego dices esto y te llaman conspiranoico. No, yo creo que está bastante a la luz, ¿no? Está bastante claro. Claro, 1 millón de trabajadores sirios que de pronto llegan a Alemania porque tú les has abierto las puertas, son trabajadores jóvenes, para una mano de obra para muchos 75% eran hombres. Eran hombres. Ese es otro dato también muy curioso para los que luego nos puedan llamar conspiranoicos. Sí. Pero que una masa tan grande de hombres, o sea, de casi 1 millón de hombres que están dispuestos, lógicamente, a trabajar y les van a dar un salario ínfimo por el que cualquier alemán no desempeñaría ese trabajo, pues esto hay que decirlo. O sea, por un lado, sí, es así. Rompen la cultura y la convivencia en nuestros países. Lo vimos en ese fin de año en Colonia, en el año precisamente 2015, más de 1000 denuncias por violación en la ciudad de Colonia en la Nochevieja del año 2015. O sea, 3 meses después de la llegada de 1 millón de inmigrantes sirios. Y por otro lado, se emponzoña el mercado laboral. Claro. O sea, yo por un lado diría que no destruyen la cultura europea, que es algo que hemos hecho ya nosotros. Simplemente vienen a terminar de quemar un paraje ya arrasado por nosotros mismos, como hicieron los bárbaros en Roma. Pero sí, ya emponzoñar el mercado laboral, como dices. Y es lo grave, que muchos periodistas no denuncian esto. Y es lo que hay que denunciar hoy. Si queremos denunciar injusticias, no denunciemos los pequeños pecadillos de los políticos corruptos, de los políticos que engrandecen su currículum. Denunciemos esto, que es lo que verdaderamente hace daño a la gente y nos hace daño a todos nosotros. Julio Llorente, te iba a preguntar por el tema de Venezuela, porque en la pausa me has dicho una cosa muy interesante. Sí. ¿Qué crees que es lo que va a llegar en Venezuela si por fin acaba la dictadura chavista, si Maduro acaba la presidencia? Muy brevemente, ¿qué crees que es lo que ocurriría? Bueno, la mía en este sentido es una opinión impopular y sé que es así, pero bueno, no voy a dejar de decir lo que creo por ese hecho. Bien, creo que es peligroso derrocar a Maduro en este momento, porque a Maduro le puede seguir o le puede suceder algo igual de malo, que es un dominio yanqui sobre Venezuela. Con esto no quiero decir dominio estadounidense sobre Venezuela. Con esto no quiero decir que Maduro sea deseable o que me encante Maduro. Simplemente quiero expresar un temor que está fundado, porque Estados Unidos ha tratado siempre desde finales del siglo XIX de dominar toda la zona hispanoamericana, ha causado mucho daño, ha infligido mucho daño en los países centroamericanos, y esto a nosotros como españoles nos debería conmover y consternar. Por eso yo le pediría al gobierno español cierta responsabilidad y que no se alinease con Estados Unidos con tanto entusiasmo como ha hecho hasta ahora. Julio Llorente, muchísimas gracias por estar con nosotros. Vamos a conectar ahora con la Puerta del Sol. Miles de taxistas se manifiestan ante la sede de la Comunidad de Madrid desde las 5:30
están reunidos representantes de distintas asociaciones del taxi con Ángel Garrido, presidente de la Comunidad de Madrid. Recordemos que aún no han llegado a un acuerdo. La semana pasada la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento llegaban a un acuerdo que no ha sido de momento suscrito por los taxistas. Antes de que termine la redacción abierta, estará con nosotros Miriam Olivas para contarnos la última hora, si hay ya acuerdo de los taxistas con la Comunidad de Madrid. Recordemos también que la semana pasada en Barcelona Uber y Cabify dejaban de prestar servicio después de que Ada Colau, la alcaldesa de la capital catalana, pues aprobase un decreto según el cual para solicitar un VTC pues habría que hacerlo con una precontratación de 15 minutos. Eso en el centro de Barcelona, en las áreas, las afueras de la ciudad, incluso de 1 hora. Bueno, pues ante todo ello las VTC decidieron marcharse de Barcelona. En Madrid ya son, por cierto, 15 días los que están en huelga, los que llevan en huelga los taxistas, y muchos están ya lógicamente al límite porque han perdido mucho dinero durante estos días. Bueno, se incorpora a la mesa de la redacción abierta Melisa Rodríguez, que es la líder de Hogar Social Madrid. Muy bienvenida. Muchas gracias. ¿Por qué llamamos a Melisa Rodríguez del Hogar Social Madrid? Puesto que la semana pasada la Fiscalía pedía 3 años de cárcel. Efectivamente. Si me equivoco, no, no te equivocas, por desgracia. Bueno, 3 años de cárcel por una protesta que realizaron, creo que tras los atentados en la Sala Bataclan de París. No, fueron los atentados de Bruselas el mismo día. En la Semana Santa del año 2016. Sí, justo. Vale. Los chicos del Hogar Social Madrid realizaron una protesta sobre el puente de la M30 a unos 100 metros de la mezquita. Está a escasamente 100 metros de ese puente, esa pasarela sobre la M30. Encendisteis algunas bengalas, recuerdo. Botes de humo, sí. A ver si podemos ver esas imágenes. Y desplegasteis también una pancarta. Melisa, ¿qué decía aquella pancarta? Pues la pancarta exactamente decía: hoy Bruselas, mañana Madrid, con el hashtag terroristas welcome. De hecho, fallamos en la ciudad, pero no en el país, ¿no? Porque un poco después atentaron en Barcelona. Podría haber sido perfectamente en Madrid. Estas son imágenes de aquel día. Recuerdo perfectamente, creo que fue un martes santo, si no recuerdo mal, cuando se produjeron esos atentados en la capital belga. Veníamos precisamente de que unos meses antes en París habían muerto cientos de personas en la Sala Bataclan, y antes en el periódico Charlie Hebdo también habían muerto varios periodistas, distintos atentados islamistas de signo yihadista, tanto en París como en Bruselas. Bueno, por esto la Fiscalía pide 3 años de cárcel. A mí esto, Melisa, es que es inevitable compararlo con el caso de la que hoy es flamante portavoz del Ayuntamiento de Madrid, la señora Rita Maestre, que entró semidesnuda. A ver si podemos ver las imágenes, por favor. Rita Maestre entró semidesnuda en la capilla de la Facultad del campus de Somosaguas de la Universidad Complutense de Madrid. Esta Rita Maestre con una legión de feministas irrumpiendo en la capilla, como digo, de esa facultad, campus de Somosaguas, Universidad Complutense, bueno, retratos del que por entonces era Papa, Benedicto XVI, capilla universitaria. Lo hicieron además, por cierto, entonando unas consignas bastante lamentables. Sí, que son libertad de expresión, por cierto, arderéis como en el 36. Arderéis como en el 36, hay que quemar la conferencia episcopal. Bueno, pues la justicia española absolvió a Rita Maestre. Creo que está acusado de un delito de odio por todo esto. Pues efectivamente, yo creo que el caso de Rita Maestre es una comparación bastante buena, dado que aquí vimos incluso la humillación de la Iglesia Católica, de cómo ahora Cardenal Osoro incluso le daba su perdón en nombre de los católicos, cosa que en mi nombre no podría hacer porque no se lo otorgo, ¿no? Y en este caso, en el caso de Rita Maestre, sí que es evidentemente un caso de delito de odio, ¿no? Porque entras en un centro de culto mientras se está orando y entonces empiezas a proferir amenazas, ¿no? Como arderéis como en el 36, vamos a quemar la conferencia episcopal. Ahí sí que estás cometiendo un delito de odio porque estás en un templo y además estás profiriendo amenazas. Nosotros simplemente dijimos una verdad, es que ya no es ni siquiera cuestión de libertad de expresión, ¿no? Que parece que ahora está tan de moda, de hasta qué límite las canciones pueden ser protestas o no, hasta qué límite tiene el humor, pero eso no es una cuestión de libertad de expresión, dado que es decir una verdad, decir que nos están matando en Europa y que somos nosotros los que estamos abriendo las puertas a que maten a nuestros hijos, a nuestros amigos, a nuestros hermanos, lo cual no puede ser silenciado. De hecho, nosotros escogimos la mezquita de la M30, concretamente esa y no otra, porque es una mezquita construida por Arabia Saudí. Por cierto, curioso que los terrenos sean de la Comunidad de Madrid, cedidos, ¿no?
Todos sabrán que, bueno, que Arabia Saudí sigue una corriente wahabita salafista, por tanto radical. Incluso hay sentencias de la Audiencia Nacional previas donde se dice que en esta mezquita, en la mezquita de M30, se están financiando células yihadistas para viajar hasta Siria y combatir junto al Daesh. Por tanto, si está demostrado que es un centro de radicalización, está demostrado que se financia el terrorismo desde allí, pues qué mejor lugar para protestar ante un atentado terrorista que en esa mezquita donde se promueve el terrorismo. Un dato que me parece reseñable es que la comunidad islámica ni siquiera nos denuncia. El propio jefe de seguridad de la mezquita, presente en ese momento, dice que en ningún momento les amenazamos, que en ningún momento les arrojamos las bengalas. Ni siquiera hubo insultos contra ellos. El propio testigo dice que no, que es el jefe de seguridad de la mezquita. Pero, sin embargo, aparece una asociación de estas vividoras, como es la Red de Ayuda al Inmigrante y al Refugiado, que hay un dato nada desdeñable, y es que su presidente, que es el propio abogado que ejerce la acusación, es el nieto de Blas Infante. Hombre. Bueno, además este señor tiene vínculos con Dubái y Arabia Saudí a través de otra asociación del que también es miembro. Incluso esta asociación que nos denuncia tiene miembros fundadores que son príncipes de estos países, ¿no? Entonces, hombre, es sospechoso cuál es la intencionalidad de todo esto. Es que la propia acusación ya no son 3 años, me pide 5. Nada más. La Fiscalía 3 y la acusación particular 5 años de cárcel, Melissa. ¿No tienes antecedentes? No, en este caso no. Bueno, yo me gustaría saber, Hogar Social Madrid arranca, corrígeme si me equivoco, pero voy de memoria, como en 2014. Sí, efectivamente. Desde entonces, bueno, han llevado a cabo numerosas, no me gusta utilizar la palabra performance, pero bueno, actividades, protestas de todo tipo. ¿Por qué en este caso, y ha habido otras denuncias, por qué en este caso la denuncia sí ha prosperado y en otros no? Pues porque os han denunciado por otro tipo de cosas. Sí, bueno, incluso por una acción que realizamos cuando ganó las elecciones el Partido Popular, donde, bueno, fuimos disfrazados de presos con un cartel que ponía "no hay escaños para tanto ladrón". Por eso nos pedían también 4 años de cárcel, pero al ser una cuestión más de desórdenes públicos o que pueden estar tipificados como una sanción administrativa, no prosperó. Pero en este caso sí. ¿Por qué esta denuncia prospera y otras no? Pues está muy claro, porque al final los lobbies que hay detrás de este tipo de organizaciones, y siempre y cuando sea un amigo, como es el caso de Arabia Saudí, contra el que diriges tu acción o tu protesta, pues evidentemente se desarrolla toda una serie de aparatajes donde tú no puedes escapar. Es decir, al final cuando te metes con los poderosos, ¿no?, por decirlo de algún modo, pues esta es la respuesta. De hecho, esta asociación fantasma, incluso si investigas un poco, lo metes en Google, no tiene actividad conocida más allá que denunciarnos. Nos han denunciado por organización criminal, ¿no?, varias veces, no ha prosperado nunca, y viven de esto, de las denuncias. Hay mucha gente de Podemos detrás de ello, no es algo que sorprenda, pero sobre todo este señor nieto de Blas Infante, que bueno, pues no sé si esta es su prioridad, sobre todo porque esta asociación se supone que se dedica a ayudar a los inmigrantes y a los refugiados, y en vez de realizar algún tipo de actividad positiva hacia ellos, lo único que hacen es denunciarnos a nosotros que ayudamos a españoles, ¿no?, porque es un delito para ellos. Melissa, ¿te consta que haya habido presiones políticas? Bueno, lo acabas de decir de Podemos. Grupos islamistas, has dicho que no presentaron denuncia alguna, pero ¿ha habido otro tipo de, más allá de la asociación esta de ayuda a los inmigrantes? No, es la única acusación particular, pero como tiene en este caso a gente importante, de familias importantes de Dubái y de Arabia Saudí, pues ellos mismos no tienen ni que dar la cara porque ya tienen al nieto de Blas Infante para que haga un poco el ridículo. ¿El nieto de Blas Infante cómo se llama? Pues se llama Estanislao Naranjo Infante, creo. Pero es curioso porque la familia de Blas Infante siempre ha negado que Blas Infante se convirtiese al Islam. La casa de Blas Infante en Coria del Río, por cierto, le puso un nombre árabe, un nombre islámico, y después del el fusilamiento de Blas Infante durante la Guerra Civil, en las numerosas biografías que se han escrito sobre él, la familia siempre ha negado que hubiese esa conversión al Islam. El historiador de esta casa, Fernando Paz Cristóbal, siempre ha apuntado en esa dirección, a que no hay un documento que lo recoja, pero que es muy probable que Blas Infante se convirtiese al Islam. Por eso no nos podría sorprender precisamente que su nieto estuviese en estas cuestiones. Claro, cuando tiene relación, y ya te digo, tiene otra asociación que comparte cofundación con miembros muy importantes de estos países del Golfo Pérsico, con lo cual no me parece casual, ¿no? Y bueno, yo simplemente lo que quiero decir, ¿no?, para que quien nos pueda estar viendo,
Es que hoy soy yo, mañana puede ser cualquiera, ¿no? Porque al final cualquier palabra o cualquier posicionamiento que sea políticamente incorrecto, y más en los momentos que vivimos, tan duros yo creo para la libertad de expresión y para la verdad, pues puede sufrir este tipo de juicios sumariales prácticamente. Y un dato muy interesante, y es que a mí todavía no me ha llegado ni a mí, ni a mis abogados, ni a mi procurador, ningún tipo de noticias sobre este procedimiento judicial. Y me da un poco de lástima ver cómo está el sistema de la administración jurídica de este país. Sí, efectivamente. Es que esta asociación lleva filtrando datos del juicio desde que comenzó, ¿no? Pero bueno, es lamentable que te tengas que enterar por la prensa y no por tus abogados, pero bueno, yo creo que hay que seguir diciendo la verdad. Y sobre todo porque en cuestiones así de seguridad es muy necesario que digamos lo que realmente pasa, y es muy necesario que seamos conscientes que cerrar la puerta de nuestra casa por la noche no es por odio a los que están fuera, sino por amor a los que tenemos dentro, y que la verdad nunca puede ser callada, mucho menos por la autocensura. Melissa, vamos a recordar, el Hogar Social Madrid se dedica a numerosas actividades. Si tuvieses que enumerar 3, ¿a qué se dedica tu Pues grupo? A dar dignidad a los españoles que están en situación precaria. Repartir comida, ¿no? ¿Y ropa? Repartir comida, dar techo a la gente que está sin techo, y decir la verdad a través de acciones reivindicativas, ¿no? Ya sea contra la inmigración masiva o ya sea contra todos los partidos políticos que engañan a los españoles. Se ha especulado mucho, Melissa, sé que esta pregunta te la han hecho entre 2 y 3 millones de veces. Sorpréndeme. La posibilidad de que Hogar Social Madrid dé un salto a la política y se convierta, no sé si con esas siglas o con otras, lo lógico sería que con esa, se convirtiese en un partido y que se presentara unas elecciones. Pues bueno, yo te la pregunto a 4 de febrero de 2019. Bueno, pues en un mes hablamos. O sea, ¿puede haber sorpresa de cara a las próximas municipales? En un mes podemos hablar. Ahora mismo no podemos decir nada, pero bueno, hombre, tampoco es un secreto. Es una posibilidad. Que nosotros consideramos que es un paso natural, ¿no?, dentro de nuestro proyecto que tenemos que dar, pero no hemos hablado todavía de fechas ni de concurrir a unas elecciones concretas, porque creemos que somos nosotros los que tenemos que elegir el momento y las formas. Pero bueno, dentro de poco pues diremos algo, ¿no? ¿Tú crees, Melissa, que ahora mismo Hogar Social Madrid tendría sitio? Y me estoy refiriendo si partes con una mentalidad ambiciosa, es decir, yo me presento porque creo y estoy convencida de que en el Ayuntamiento de Madrid vamos a sacar al menos un concejal. ¿Crees que tendría hueco ahora mismo en Madrid? Si nosotros tomamos esa alternativa, ¿no? Y decidimos presentarnos a las elecciones, es porque estaré convencida al 100% de que vamos a obtener una representación, si no, no la haremos. ¿Crees que, por ejemplo, el auge de Vox le ha podido restar o sepultar, ¿no?, en alguna manera el discurso al Hogar Social Madrid, por ejemplo, con el tema de la islamización, defender primero a los nacionales, ese tipo de cosas? Yo creo que no, porque si bien hay una parte del electorado que puede coincidir con el de Vox, sí que creo que como nosotros la parte social, ¿no?, creo que tomamos quizás un poco lo mejor que consideramos de cualquier espectro político. Quizás con Vox podemos coincidir en el sentimiento de estar orgullosos de ser españoles, pero por ejemplo en lo social o en lo económico sí que tenemos más en común con los movimientos sociales que son tradicionalmente de izquierdas, ¿no?, a la hora de reivindicar las pensiones, a la hora de reivindicar las ayudas sociales, quizás unas medidas políticas que están más centradas en ayudar al conjunto de los españoles y no tanto quizás en un neoliberalismo, podemos decirlo de algún modo. Entonces, nosotros sintetizamos ese mensaje quizás y somos capaces de llegar a aquella persona o aquel estrato social de clase obrera o de clase trabajadora, muy humilde, que puede vivir en Vallecas, en Carabanchel, luchar por esos derechos sociales que ellos reivindican y a su vez, pues eso, sentirnos orgullosos de ser españoles y ser capaces de catalizar todo eso. Yo creo que la imagen de cuál puede ser el espectro social al que nosotros podemos llegar, ese estrato, puede ser, por ejemplo, la imagen de nosotros parando un desahucio con la bandera de España, que no lo ha hecho ni la derecha ni la izquierda, y hay gente que se siente muy huérfana. En resumidas cuentas, ¿los españoles que han sido abandonados por la globalización? Eso es. Algo así. Eso es, yo creo que al final es la lucha absoluta, ¿no?, contra la globalización feroz y global, ¿no? Pues Melissa Rodríguez, muchísimas gracias por estar con nosotros en la Redacción Abierta. Manténnos informados sobre cómo transcurre el juicio. La Fiscalía, recordemos, pide 3 años de cárcel para
Melissa Rodríguez, por esa protesta a 100 metros de la mezquita de la M30 de Madrid. La acusación particular pide 5 años de prisión. Y inhabilitación durante 4 años para ejercer como profesora, no era mi sueño, ni como monitora para actividades lúdicas, deportivas o culturales, que tampoco era mi sueño, pero bueno. Pues Melissa Rodríguez, muchísimas gracias por estar con nosotros. A vosotros. A la vuelta de la publicidad va a estar Miriam Olivas para contarnos todas las novedades, la última hora del taxi. A partir de las 5:30 se reunían en la sede de la Comunidad de Madrid, en la Puerta del Sol, Ángel Garrido con distintas asociaciones del taxi. Aún no habían llegado a un acuerdo, pero después de 15 días de huelga en Madrid, el acuerdo se supone que tiene que estar ya muy cercano a cerrarse. A la vuelta de la publicidad. Y esta noche, lo recordamos, Kake Minuesa, que ha estado en Caracas, la capital venezolana, entrevistando a Juan Guaidó, el autoproclamado presidente venezolano, va a estar en el Gato al Agua para contar todos los detalles. Presidente, ¿qué necesita Venezuela de España? ¿Qué necesita de los españoles? ¿Qué necesita del gobierno español? ¿Qué le diría usted a las víctimas de ETA cuando ven campar por sus anchas aquí de Juana Chaos? Imágenes en directo de la Puerta del Sol. Miles de taxistas se concentran ante la sede de la Comunidad de Madrid, comunidad presidida por Ángel Garrido. Esta tarde a las 5:30 se reunía el presidente de la comunidad con distintos portavoces del sector del taxi. No han llegado a un acuerdo. La última hora es que no han llegado a un acuerdo, los taxistas no han suscrito la oferta que le hacía la Comunidad de Madrid después de que la semana pasada la comunidad llegase a un acuerdo con el ayuntamiento, es decir, Ángel Garrido, presidente, Partido Popular, con la alcaldesa de Ahora Madrid, de Podemos, llegaban a un acuerdo, pero que no era suscrito por el taxi. Así que llevan ya 15 días los taxistas de huelga en la capital de España, al límite de sus fuerzas, sobre todo perdiendo mucho dinero. Hoy hablaban muchos de ellos, eran entrevistados por diversos medios de comunicación y la verdad que estaban trasladando su preocupación porque están perdiendo mucho dinero, no pueden estar tantos días sin trabajar. 15 días, mañana ya serán 16. Si no llegan a un acuerdo, la verdad que esta huelga del taxi les va a hacer muchísimo daño. Miriam Olivas. Buenas noches, Javi. Bienvenida a la mesa de la redacción abierta. Pues como bien has dicho, a las 5:30 se produjo esa reunión entre la Comunidad de Madrid y representantes del taxi en la Consejería de Transporte, lo que podía ser un fin al conflicto, lo que parecía indicar que podría ser eso, pero nada más lejos de la realidad, porque la Comunidad de Madrid ha rechazado la propuesta del taxi. No modificarán la ley y lo único que le han ofrecido es que una invitación a la reforma del reglamento del taxi. Esta se producirá el lunes que viene y están invitados tanto los representantes del taxi como los representantes de VTC. En ella van a plantear la posibilidad de que se incluya el taxi compartido y unas tarifas fijas como tienen Uber y Cabify para también el taxi. Esa reunión ha estado secundada, como estamos viendo, por miles de taxistas que se han concentrado un día más en la Plaza del Sol. Estaban esperando ahí a que esta reunión se terminara para saber qué hacer, para saber qué noticias les traía esta reunión. Finalmente han sido negativas y bueno, seguirán de huelga, pues algo que decidirán mañana a través de un referéndum. Los taxistas decidirán si continúan esa huelga que lleva ya 15 días o si finalmente la paran. Pues Miriam Olivas, muchísimas gracias por traernos un día más la última hora del taxi. Muchísimas gracias a todos ustedes, nosotros nos vamos ya. Recuerden, se quedan con el informativo y luego el Gato al Agua. Kake Minuesa estará en el Gato contando cómo fue su entrevista a Juan Guaidó. Y recuerden, si están hartos de la corrección política, este es su programa. Hasta mañana.